Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Hasta la Riata Podcast. Un espacio para escuchar a gente común y corriente contando parte de su historia. Momentos dolorosos y otros quizá no tanto, pero que en algún momento dijeron, estoy hasta la riata de esto. Este es el único podcast en el cual nos encontramos a 2 cuadras de una estrella de la muerte aquí en Guadalajara y todos los camiones están pasando afuera de nuestra casa y aún así nos animamos a grabar. Porque, pues bueno, uno tiene que entregarles esto que a ustedes les está gustando tanto por consumir. Y recuerden, yo soy Eric, el greñudo prendido. Hola, hola, y yo soy Luz Valdivia, bienvenidos a otro episodio. Sí, Bere, no veas así... Es que no lo sé de la qué es estrella de la una muerte. estrella de la muerte. Así le llaman a una intersección que está aquí. A todo el cagadero que hicieron acá Ajá. por De las 9 poner esquinas, no. su monumento. Adelantito. ¿Esas son las 9 esquinas? Adelantito de las Sí, 9 esquinas. más abajo. Pues bienvenidos. Antes de comenzar, les voy a pedir por favor que le den like y se suscriban porque ya hemos visto mucha respuesta de parte de ustedes. Hay muchas vistas en los episodios y en todas las redes, pero no se suscriben. Entonces, por favor, háganos ese paro y suscríbanse. Y Bere, tampoco le dan like. y tampoco le dan like, así que por favor, denle like. Recuerden que es gratis. Sí, Sí. no les van a, no tienen que pagar nada. Si no les gusta el episodio, de todos modos déjenle like. No les cuesta nada. Es más, si no les gusta, denle 3 veces al like. Mire, ¿cómo estás? Pues aquí andamos medio engripadona, pero Ay. bien, ya voy por ¿No es la... COVID? Ay, no. Bueno, mira. La primera vez que tenemos una médica aquí, se le ocurre Suerte. enfermarse. Exacto. Se me hace que lo hiciste adrede. Adrede. No, es como mi tercera, octava enfermedad del año. Del año, si te enfermas como 3 veces al mes. Pues bueno, efectivamente, pues ya espolearon por acá que tenemos una invitada foránea, por cierto, viene de Atotonilco. Con ella ya son 2 invitados que vienen de fuera y estamos muy contentos de que se den ese espacio para venir a visitarnos. Y pues bueno, ella es Claudia, es médico y pues viene a contarnos pues todas esas aventuras que se viven en el hospital, pero también pues toda su preparación porque pues ya antes nos estaba platicando que no es nada fácil y pues eso queremos saber. Claudia, bienvenida, ¿cómo Sí, estás? Muy bien, muchas gracias, Lucy, Eric, pero mucho gusto y encantada de estar aquí con ustedes. Muy Gracias bien. por invitarme. Gracias a ti. Pues vamos a comenzar. ¿Cómo es de que se te da esto de estudiar la medicina? ¿Tenías algún antecedente? ¿Habías visto algo que te llamara la atención? Spoiler, son familia. Ajá. Ok. Yo lo quería decir. No, ya, de una vez que sepan que Bueno, sí. ya se conocen desde antes. Sí, es mi prima. Pero bueno, lo que yo recuerdo es de que no hay nadie que haya estudiado medicina, ni siquiera hay enfermeros. Entonces, pero bueno, ella es otra generación. A lo mejor, no sé, cuando tú estabas niña, ¿veías algún familiar o Fíjate. cómo nació eso? Lucy, que ahorita yo estoy recordando que cuando yo era niña, no sé si recuerdes que mi tía Rosa trabajaba en el seguro. Ajá, Mi sí. tía Rosa era de higiene y limpieza. Entonces, mi mamá iba mucho que por X causa o inclusive nosotros cuando nos enfermábamos teníamos nuestro médico familiar que era el doctor, híjole, ya se me fue, pero bueno, ay, muy querido que mi mamá, Silva Vargas, el doctor médico familiar Silva Vargas. Entonces yo me acuerdo que cuando yo entraba al seguro, el olor. Y yo decía desde chiquita, yo quiero trabajar aquí, pero yo no tenía claro qué quería hacer. Pero creo que el entrar con el médico, los amigos de mi tía Rosa, todo eso me influyó. Yo creo que fue el haber ido a la clínica 1 con mi tía Rosa cuando yo era niña. Entonces, un día dije, quiero ser doctora. Mis juegos eran de doctora cuando trabajaba ¿De niña cuando estabas niña? Sí, yo desde niña yo jugaba con mis hermanas y yo era la doctora, yo agarraba cositas para revisar la panza. Y yo desde chiquita, yo quería ser doctora. Llegué a la secundaria y yo quería ser doctora. Y entonces, para eso yo siempre fui una niña muy aplicada. Pero yo creo, corrijo, no fui aplicada. Fui una niña que tuvo la gran ventaja de tener una buena memoria. Entonces yo leía
Solamente una vez presentaba el examen y sacaba 10. Yo no era dedicada. Sí hacía mis tareas, era una niña cumplida, era una niña rápida, pero más que nada tenía memoria. Entonces, yo leía un libro y antes del examen, presentaba el examen, 10. Entonces, 10, 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 10. Llegué a la secundaria, 10, 10, 10, 10. Y luego, estando en la secundaria, inclusive mi mamá nos metió a todas mis hermanas a estudiar secretariado. Yo estando en la secundaria y estudiando secretariado, pues era el segundo promedio del secretariado. Creo que fueron otros factores porque yo era niña, por eso es que no pude obtener el primer lugar en secretariado, pero tenía una velocidad de la mecanografía, ¡trrrrun! Nomás se me veía en la máquina, ¡trrrrun! Y luego en la taquigrafía y era buenísima. O sea, no era una niña dedicada, tenía memoria, Dios me dio memoria. Entonces, cuando llego a la preparatoria, todavía conservo esa memoria y todavía la ilusión de entrar a medicina. ¿Por qué? Porque desde chiquita yo tenía eso de medicina. Como ese sueño. Sí, de que iba al seguro y me gustaba el olor. Cuando íbamos con el médico me gustaba eso. Pues, ¿a qué olía? Porque hemos ido y no... Bueno, a mí no me gusta ir al seguro, la verdad. Para empezar, Sí, yo creo que a nadie le gusta y... Tiene ya sé. el olor a lejía, creo que se llama. O sea, ese líquido que utilizan como de limpieza. Como a limpio, porque Sí. olía limpio. Pero un líquido que pues no huele fabuloso. No, pues Del no. morado, pues, pero huele a eso de esa Pues, limpieza de Que como a hospital. cloro, Es como... un Mía. olor especial. Ajá. Yo no sé qué producto ponían, ¿Y lo pero recuerdas olía que te gustaba? Me gustaba. Y yo decía, yo quiero estar aquí, yo quiero trabajar aquí. O sea, tenía la ilusión, pero nunca pensé que algún día se fuera a volver realidad. Jamás, jamás. Entonces ya terminé mi preparatoria y ándale que se vienen los exámenes para entrar a la universidad. Para eso, mi mamá ella trabajaba en una secundaria. Entonces mi mamá nos heredó sus plazas. Yo ya había entrado a trabajar de secretaria en la secundaria 32 mixta por Revolución, Atlaquepaque. Ok. Entonces yo iba a la prepa e iba a la secundaria. Salgo de la preparatoria, hago exámenes a la universidad no tenía muy alto promedio porque también siento que debía haber explotado más mi capacidad, pero luego de repente ayer surgieron varias cosas. ¿Qué cosas? ¿Te pinteabas? No, ¿qué crees? Yo creo que sí influía que no era estudiante de tiempo completo. Yo tenía que trabajar. Entonces, yo terminé la preparatoria con 96 y 96 para medicina no es bueno. Es la verdad. O sea, un 96 en medicina Pero no es bueno. 96. Oye, lo dice bien triste. Terminé con 96. Ojalá yo hubiera salido con 96. Bueno, pero 96 para medicina, Sí, o sea, bueno, los sí. requisitos. Ya haciendo la comparación, pues, pero... Claro. Ajá. Exactamente. O sea, yo estaba en la competencia, pero era algo difícil. Por el complicado promedio. por el promedio. Ajá. Dependía de los exámenes, dependía de muchas cosas. Bueno, pero yo ya estaba trabajando. Y de hecho, la verdad, pues no sé si porque mi papá es maestro, mi papá Delfino siempre fue director de secundaria y siempre tuvo la docencia en la sangre y todo lo heredamos. O sea, yo entré a la secundaria y también, este va a ser para otro podcast, anteriormente había muchos aviadores. Entonces, había muchos maestros que faltaban. Ajá. Yo desde los 17 años daba clases. A mí me encantaba ser maestra. O sea, ¿Pero de qué dabas clases? daba clases de inglés, daba clases de física de primero. Me encantaba dar Pero física. en la secundaria. En la secundaria. Ah, ok. Porque dijiste que estabas de secretaria. Mi nombramiento Ajá. era oficial administrativo J, o sea, secretaria. Pero, había mucho ausentismo en los maestros y el director nos decía a las compañeras, están las aulas libres, están los alumnos solos, quien se anime, ahí está. Vaya. Practiquen. Lo mejor de todo es de que no les tenemos La que verdad, pagar. exacto. No, y nadie se animaba y yo la verdad a mí me encantaba. A mí me encantaba meterme al aula y me encantó ser maestra, la verdad. Wow. Se me daba, Batallar con los muchachos a esa edad. No, es que cuando hayas un canal de comunicación, Sí. ellos te respetan, Y además ellos te... dices que estabas en la prepa. respetaban. Yo estaba en O la sea, prepa. que eran Sí. 3 años, Ajá. 5 años máximo de diferencia. O sea, no Ajá, no no era había tanto. tanto. Pero ¿qué Sí. crees que luego me ponía tacones de chiquita mi mamá? Luego ya nos ponía en el papel más grande, que fue también un poco complicado eso. Pero digo, no es que nos sometiera a vestir más grande, sino que yo entendía
que ellos me tenían que respetar, que yo era una persona Ajá. de respeto. Entonces, creo que sí me ayudó mi forma de vestir para crear esa, pues, diferencia ¿Respeto? o respeto. Exactamente. El punto es de que yo hago trámites para la universidad y llega el primer semestre, voy a ver las listas y no salían listas. Lloré, 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 lloré. Bueno, el segundo semestre vuelvo a hacer trámites. ¿Y qué creen? ¿Sí saliste? No salí en salió. listas. Lloré, 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 lloré. Tercer semestre no salí, cuarto semestre no salí, el quinto semestre ya hacía por inercia. Y el sexto semestre yo la verdad llegó un momento en que dije, bueno, pues no soy tan mala dando clases, seguramente voy a ser maestra. Entonces, ya cuando hice la sexta vez trámites, o sea, 3 años, trámites, Aferrada la sí, porque muchacha. yo decía, pues si no es medicina, yo no quiero estudiar nada, o sea, ya tengo Ya la me quedo ahí. secundaria, ya me Ujú. quedo acá. Y entonces un día que me dice una compañera, su hijo también hizo exámenes y ya dijo, Claudia, estoy viendo tu apellido aquí y estoy viendo tu nombre y no lo puedo creer. O sea, tú ya ni siquiera fuiste Ya a lo checar las revisaste. listas. Yo no fui, mi compañera de la secundaria, Ella fue la que te dio la ella fue la que noticia. me dio la noticia porque fue a buscar a su hijo. Yo ya ni me acordaba cuándo salían los resultados. Voy a ver y que ella estaba en listas y yo no lo podía creer. No, hombre, pues fue hermoso, o sea, fue una noticia bien padre. Entonces, ya entro a medicina, pero no salí del trabajo. Yo estaba estudiando y trabajando. Entonces, fue algo muy complicado para mí porque yo estaba acostumbrada a ser la primer lugar, a la número uno, la que tenía siempre las calificaciones más sobresalientes. Pero pues en aquel tiempo con los problemas familiares, de repente vivimos en Moctezuma y allá para Plaza del Sol. Y yo trabajaba acá en Tlaquepaque. Entonces, eh, me levantaba a las 5 de la mañana, tenía que tomar el camión a las 6 y luego entrar a las 7 a la universidad y luego salía a las 3, me iba al trabajo, salía a las 10 de la noche, me iba otra vez, llegaba a la casa como a las 11 de la noche. ¿A qué horas diablos iba a estudiar? ¿A qué horas diablos iba a investigar? ¿A qué hora? O sea, fue muy complicado. O sea, yo lloraba mucho porque no alcanzaba a darlo, no alcanzaba a dar lo que yo sabía que yo tenía, porque yo sabía que lo tenía. Y eso fue algo muy frustrante para mí. ¿Te aventaste toda tu carrera de esa manera? Toda mi carrera hasta los 4 años, porque luego después viene el preinternado. Y ya en el preinternado ahí sí ya tuve que renunciar a mi plaza de oficial administrativo J. Porque yo Ujú, lo pienso, no sé, corrígeme, ujú. porque, híjole, pues me heredó mi mamá, pues ese puesto, ¿no? Como se hacía antes. Ya tienes un puesto pues, en el Sí, gobierno, es un puesto de gobierno, sí, pues entonces solamente lo puede obtener, pues, el familiar claro, directo a quien se lo pases. Y claro. perder No, como no, esa oportunidad. fue muy difícil renunciar a esa plaza porque mi mamá luchó mucho para que nosotros nos quedáramos con esa plaza. Y la verdad es de que yo no supe manejar las cosas. En esa época, antes de entrar a la carrera, yo me tuve que salir de la casa. Entonces estaba viviendo con mi hermana y cuando entro yo a la carrera, este, no, todavía estaba estudiando, perdón, cuando empiezo a que ya no puedo trabajar, como que el director de ahí me manipuló, yo estaba, no niña pues, pero era muy inocente, yo no tenía mañas ni nada, y me hizo que firmara una renuncia. No estaba mi mamá, nadie supo, ni mis hermanas, ni nada. Y mi lógica era, bueno, si yo no puedo estar ya en la secundaria, que alguien más ocupe mi puesto, porque efectivamente yo no lo iba a poder hacer. Lo que sí hubiera podido aplicar, por ejemplo, ahí era una licencia. O sea, a lo Ujú. mejor yo hubiera podido tener una licencia y a lo mejor me pude haber ya casi me andaría jubilando de la Secretaría de Educación Pública, pero pues me comió viva el maestro y Ujú. yo también por falta de comunicación con mi mamá y con... Pero igual iba a llegar el momento en que ya no ibas a poder Sí, me queda ejercerlo claro. ahí, ejercer ahí tu Sí, trabajo, sí, ¿no? me queda claro. Pero, Pero también se Sí, agandalló ¿y no el hubieras tipo podido pasarlo a este. otro familiar? pues ¿a quién se lo pasaba? Yo no tenía hijos, estaba jovencita, estaba ¿Pero algún sola. hermano no se puede? Mis No hermanas se ya puede hacer. también, yo era la menor, seguía el güero. Mi hermano yo le llevo 5 años, ellas ya estaban trabajando. Betty estaba en ingeniería química, Vivis en comunicaciones, Nelly en idiomas,
no había quién. No había quién. Ajá, y se perdió. Pero bien, pues como dice Lucy, eventualmente yo no iba a poder. En un preinternado no se puede, o sea, no podía hacer eso porque empezaron ya las guardias ABC. A ver, ahí sí es bien importante, ya nos platicaste poquito en la plática previa. Váyanse a patreon.com/hasta-la-riata podcast para que chequen esa plática previa. Y pues bueno, uno sabe que pues los 4 años es pues puro teórico, exámenes y chingarse librotes y aprender un chingo de cosas. Y órale, Sí. ya acabas tus 4 años de Sí, carrera. sí. Ahora, ¿qué le sigue? Ajá. Viene el internado. ¿Qué es eso del El internado, literal, es como te internan en un hospital, te asignan un hospital en donde tú haces ya guardias ABC, o sea, guardias cada tercer día. Te quedas un día, sales hasta el día siguiente y sales tardísimo. Entonces, en esas guardias, es una etapa muy difícil, es una etapa donde allí es donde empieza. Ay, me da coraje, pero digo, va uno, lo saboreas, estás allí y como que es un dolor que lo disfrutas, es raro, porque tú ya sabes a lo que vas. Se manejan como si fuéramos militares. Haz de cuenta, están los internos, pero está el MIP 1 y el MIP 2, o sea, médico interno de pregado, es médico MIP 1 y MIP 2, o sea, 6 meses es MIP 1 y MIP 2 es otros 6 meses. Ok. Entonces, el de 6 meses ya tiene jerarquía sobre ti. Entonces él te puede mandar a ti. Aunque Y sean entonces, sí, igual, ¿no? aunque Se seamos podría- iguales, pero ya no. Esas él tiene- cadenitas, ¿no? Me Ajá. imagino. O sea, yo llegué y a mí me yo llegué trataron de la primero. chingada. Ajá. Entonces, ahora los Ahora yo nuevos voy a me voy a tratar tratar de la chingada a ti. Y así nos vamos. Así. Y luego ya están ahí también en formación los especialistas, R1, R2, R3, R4. Entonces, el R4 es el mero chipocludo que manda a los de abajo. Entonces, los de abajo, si no quieren hacer algo, Mandan a los los de internos abajo. somos los que éramos los que hacíamos el trabajo más sucio. Si ellos no tienen ganas de hacer notas, o sea, nosotros éramos los que hacíamos las notas, cambiar las ondas. Claro que eso implica aprendizaje. Yo lo agradezco mucho porque es aprendizaje, pero sí había abuso. Yo creo que sí había abuso desde los médicos de base con los residentes y luego los residentes hacia nosotros. Desde el abuso desde las horas, ¿no? No, es La que es primera vez increíble, que me es contaron eso, increíble. o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo de estar tantas tiempo. horas? O sea, el desgaste mental, el desgaste físico, Físico. el emocional de no tener una vida social. Ajá. O sea, ¿por qué tantas horas? Porque somos mano de obra barata. Porque es la Pues realidad. gratuita. Y gratis. Ah, es mano de obra Prácticamente. O sea, gratuita. Bueno, ponle están que nos aprendiendo, ponle ¿verdad? que estamos Están exacto. aprendiendo, pero... Estamos aprendiendo, pero es alto el costo que tenemos que pagar. Porque si bien hay médicos, por ejemplo, la mayoría de los médicos están en la mañana, pero te pongo un ejemplo. En piso puede haber 4 internistas en la mañana, 5 internistas, pero en la tarde ya nada más hay 2. Entonces, ¿cómo el 2 médicos van a sacar todo el piso? Pues, ¿qué se tiene que hacer? Apoyar de los residentes y de los internos. Oye, Si ¿y no dónde- hubiera residentes, si no hubiera internos, no se sacaba la chamba, no se podría. No podrían hacer los médicos de base todo el trabajo que hay que hacer para el paciente. No hay personal suficiente. Entonces, nosotros terminamos haciendo el trabajo. Todo eso. Ujú. ¿Y a Sí, ti dónde sí. te tocó? ¿Dónde lo hiciste? Yo hice mi preinternado. El preinternado se hace en 8º semestre, que ya empieza uno a hacer prácticas. Yo lo hice en el Civil Viejo, un hospital hermoso. Aprendí muchísimo. Todavía sueño en ese hospital, me sueño. Y Ay, luego hay tú puentes. Dices hermoso, una vez que fui, ay, a mí se me hizo muy tétrico. A mí me encantaba. Sí. Como médico es algo... Bueno, si híjole, le gustaba el olor. ¿eh? El olor, ya desde seguro. ahí. No te puedo decir. Ya es Pues la esa era la vocación, vocación. ya es la vocación. Yo creo, porque sí, pues no era muy bonito porque no hay cuartos ahí. Son salas grandes y están ¿Las divididas camillas? por cortinas prácticamente. Aunque ya, por ejemplo, en los hospitales sí también parecería que sucede lo mismo porque están en una habitación 4 o 3 pacientes y se dividen por Ay, o sea, cortinas. son como las que se ven en las películas. Esas Ándale. salas Sí, grandes. de las de Exactamente. guerra y ¿Nunca has todo entrado? eso. ¿Nunca has No, entrado? nunca. Wow. Mira, simplemente entré para ver los murales que hay ahí, ya con eso. O sea, Están hermosos. sí, obviamente, pues hay mucha Sí. gente ahí, pero sí, así Y de, es como uno de esas de tras otro. guerra. Y, Sí, sí. Pum, pum. Así como si estuvieras viendo una película de la Segunda Guerra Mundial, Ajá, así está el Guacalón, así. así aquella sala enorme y las camitas divididas con cortinas.
Entonces, de repente sí hay áreas especiales, específicas, por ejemplo, para VIH, para cáncer, este, hay diferentes áreas que sí tienen una sala específica, pero lo general está así en esas salas grandes, divididas por cortinas. Pero como nosotros como médicos en formación, fue algo muy bonito. Aprendimos muchísimo de tantos casos que hay, de tantas cosas que ver, tantas cosas que aprender, tantos médicos tan sabios, tan hábiles, tan... No, era ahí hermoso a mí. Digo, yo sueño todavía y sueño inclusive un puente porque mi internado lo hice en la 46 del Seguro Social. Entonces, en mi sueño yo hago un puente y me voy del hospital, de la 46 al civil, que son dos cosas diferentes, tanto por su estructura como por todo, porque el civil es de la Secretaría de Salud y la 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces son dos instituciones muy diferentes. El manejo es muy diferente también y las áreas físicas también son distintas. Entonces, mi internado lo hice en la 46, igual, saturado de gente. Yo me acuerdo, a mí no me gusta comer rápido, a mí me gusta disfrutar la comida, yo prefería no comer. El médico de base, tienes 15 minutos para comer. No, yo no puedo comer en 15 minutos, yo no puedo comer en 15 minutos. O sea, en urgencia sobre todo se daba eso. Ya, por ejemplo, en piso ya se podía hacer más, de que te dieran más chance de que te tardaras un poquito más de comer. Pero, sí, mal come uno. Yo a veces, yo pienso o yo he escuchado que hay molestias de algunos pacientes que dicen, nosotros con nuestro dolor y ustedes riéndose y ustedes, es que si ustedes supieran todas las horas que pasamos allá adentro, o sea, no puedo llorar contigo. No puedo quejarme contigo, soy humano, tengo que hacer mi vida. Si no hago una broma, si no hago un chasquido así de repente, si no platico con mis compañeros, no aguantaría, simplemente no soportaría. Sí. Justo te iba a preguntar eso porque nosotros, pues bueno, que hemos sido como pacientes, exacto, o sea, vemos al médico y a los practicantes, Ujú. que eso es, por ejemplo, ese sería como el papel que tú estabas desempeñando Sí, en ese momento, o sea, sí, era era yo estudiante. 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 Y pues sí, o sea, uno los ve así como que, ay, pues ahí nomás se andan paseando, ¿verdad? Se andan Ujú. paseando de un No, lado no, no. atrás del médico y mira el médico acá. A ver, y esto que ya sacan su reporte y le dicen y pues Ujú. nomás andan paseándose de aquí a allá. Eso es lo que uno ve, Ajá. obviamente, de... ¿Y Pues qué dice? desde la perspectiva de Sí. uno. Allá llega, Sí, cada 3 horas, cada 4 horas venía uno distinto. Oiga, pues le vengo a hacer unas preguntas. sí, Ay, Así sí, como qué que, cansado es eso. oiga, ya se lo sí. contesté a nosotros. Pues Ya sí, o luego sea, entiendes de yo también que, decía, tanto estudiar para que nomás vengan y estar haciendo estas preguntas de las mismas, Sí. la misma Ujú. pregunta. Por cierto, ¿para qué hacen tantas veces esas preguntas? Yo creo que lo que pasa que depende el médico, por ejemplo, tú llegas con la asistente, ella te tiene que preguntar algo, llegas con el interno, él te tiene que hacer sus propias preguntas para él hacer su Pero son proceso y... preguntas, por ejemplo, de, pues, nombre, edad, Ujú, ¿practicas alguna religión? ujú. ¿Cuántos hijos? O sea, son cosas que a lo mejor pudieran tener que pueden a la entrada copiarse. O sea, y Sí. ya tenerlas ahí Mira, en el expediente. No, en, no teo- tienen por en, qué preguntarlas todo el tiempo, ¿no? en teoría cuando tú ya tienes ya hablando de ya en mi formación, ya como médico, a ti te asignan un consultorio y tú tienes un universo de pacientes. Entonces, tú eres un médico de cabecera y el paciente ya te conoce y tú conoces a tu paciente. El médico hace una historia clínica, el cual, como dice Eric, copia uno y lo va transmitiendo. Pero, ¿qué pasa cuando ese médico sale de vacaciones, cuando ese médico se incapacita, el médico que llega Otra vez. podría ser que copie y pegue, de repente yo eso hago, me tomo un tiempo para ver un poquito los antecedentes, pero ¿cómo crees una consulta en 15 minutos? Estar leyendo los antecedentes, pues creo que a veces lo más importante lo preguntas otra vez, porque si lo lees o si te regresas a las notas anteriores, no podrías terminar la consulta. Pero no terminan Entonces, las consultas en 15 minutos, porque cuando yo he ido a consulta, ujú. pues sí, a En veces es 5. 1 hora. Ah, No, hasta no. 1 hora se avientan con un paciente y yo así como de... pero pues, según tú sacas una cita Es en que línea, en mi es cada 15 clínica no minutos. me dan citas.
Órale. Nunca me han dado citas de verdad y me dicen, no hay citas disponibles. Jamás he podido sacar una cita en mi clínica. Ya luego. En el Seguro Social hay 3 formas de sacar cita. Hay un 01800, no me lo recuerdo el número, y hay una página de internet y es yendo de espontáneo el mismo día. Entonces siempre se dan 8 lugares para los pacientes espontáneos en cada consultorio. Ay, no, porque aquí nada más, si no eres de los primeros 3, ya no te va a atender y vete a la unifila. Ujú. Por eso. Pero esa es unifila, precisamente. la unifila. Es la unifila. La unifila es de que te quedas como espontáneo. Y entonces, precisamente. Y a quien le toque, pues Sí. ahora. Sí, le toca a cualquier... Entonces, por ejemplo, aunque el médico familiar tiene el universo de sus pacientes, pero si tú vas ese día, posiblemente te vaya a ver otro médico que no te conoce. Entonces, tenga que volver a hacer las mismas preguntas porque tiene que volver a crear, a armar su propio diagnóstico. A mí se me hace mi especialidad, que es medicina familiar. A mí me encantó. Lo primero que me encantó de la especialidad es de que no te limitan a un grupo de personas. O sea, nosotros vemos niños, vemos embarazadas, vemos viejitos, vemos grandes, vemos chiquitos, hombres, mujeres, todo. Pero imagínate que tienes que tener la capacidad de razonar y de hacer un diagnóstico y de crear una estrategia para poder ayudar a ese paciente, ya sea enviándolo a segundo nivel o ver cómo lo vas a solucionar, qué estudio le vas a pedir. Tienes que pensar rápido y creo que básicamente para eso nos capacitan en la especialidad, que no está de sobra que lo mencione. Yo pensaba que era una especialidad que el Seguro Social se había inventado para crearse su derecho de admisión a la clínica, pero resulta que no. La medicina familiar es una especialidad que se fundó en Canadá y que viene desde hace muchísimos años. O sea, es a nivel mundial. La medicina familiar es una especialidad a nivel mundial y que realmente la mayoría de las personas no conocen. Entonces, a mí se me hace muy bonita por eso, porque a mí no me limita. Por ejemplo, a mí me ha tocado compañeros oftalmólogos que les revise a sus hijos, porque ya no saben dosificar para una gripa, para una diarrea. Por ejemplo, yo soy capaz de hacer una reducción cerrada de una luxación. Yo sé, por ejemplo, no sé, a lo mejor pueda hacer poca cosa, pero no es poca cosa, quitar cuerpos extraños de los ojos, o por ejemplo, en gastro. O sea, nosotros nos metemos tenemos que dominar las 10 enfermedades más frecuentes de cada especialidad. Cosa no fácil, ¿verdad? Entonces, es todo un reto ser médico familiar, no es cualquier cosa el que tú te sientes con un médico y ese médico decida tu destino, de cómo se va a manejar tu salud. Entonces, sí tiene que tener uno un adiestramiento, una facilidad para el diagnóstico, o sea, es muy bonito, pues es algo muy bonito. Ay, mi médico no tiene esas capacidades. O sea, es lo que iba a decir. Se Ahorita voy a pudiera decir algo. decir Ojalá todos que pensaran tu así. médico familiar, o sea, en referencia a lo que tú le dices que sientes, en lo que te revisa y todo eso, pues es como echarse un volado a ver si los diagnostican bien. A ver, no, la No. medicina no es un diagnóstico, no es un volado. La medicina es una ciencia. Entonces, para eso nos enseñan. Pero si no lo haces, pues, ¿cómo vas a saber? O sea, yo, por ejemplo, me comentaba Lucy Sí. tras bambalinas que su médico, ¿puedo? Bueno, que hay médicos sí, que sí, no sí, revisan, médico. O sea, no que sé hay cómo se llama. médicos que no revisan a sus pacientes. ¿Cómo dijiste? Pero yo- ¿Qué son? ¿Los médicos qué? Legistas. Son O sea, médicos sí, legistas. porque también la mía hace lo mismo. Te ¿Pero ven sabes de por qué lejos. son de legistas? Son de lejos. Ajá, así. no, y Porque así, te ven de lejos. las piernas y qué siente? No, pues es que siento esto, me duele esto. Ujú. ¿Y qué más? Y, o sea, cosas así que yo digo, oye, esta señora no me va a Oye, mi revisar". médico a mí me dice, ¿qué quieres que te dé? Ah, ¿Qué medicina? Ujú. O sea, cabrón, Pues tú eres el médico. Sí. Tú eres el médico, Y mira. de repente le digo, oye, ¿me puedes agregar? Una vez le pedí de esta pomada del azar. O sea, iba yo, eso normalmente lo dan pues cuando uno lleva a los niños y eso. Ujú. Oye, ¿me puedes poner? Sí, claro, ¿qué más? Y yo, Ujú. Ah, pues mi hice marido receta. necesita un losartán de una vez. Póngalo para que ya no se dé la Para que ya vuelta. no venga. Fíjate que yo creo que ahí pues ya es cuestión de ética y de moral.
de cada médico, Vero. ¿Qué te puedo decir, Vero? Bere. Ya la regué. Yo me quedé, ya brincamos a algo. Sí. Yo quería terminar tu historia de preparación. Sí. Bueno, entonces dijimos cuatro de estudio en la escuela, luego es un año Un año de internado. Nos quedamos en el ok. año de internado. En el año de internado. ¿Y luego qué sigue? El año de internado después viene la aventura del servicio social, que es algo que la gente no se imagina cómo... Mira, creo, sin temor a equivocarme, no son todos los casos, pero la mayoría de los médicos venimos de nuestras casas, de nuestros papás, nos chiquean, nos cuidan. Entonces vas a un servicio social lejos de tu familia, es la primera vez que te separas de tu familia. Es la primera vez que vives sola. Bueno, a lo mejor ya mucha gente ya lo ¿Y te había hecho. tocó- Yo ya lo había hecho sola. ¿Te tocó en zonas rurales? Porque yo he escuchado que los mandan hacia zonas rurales o bien apartadas de la ciudad y que es muy peligroso incluso para Lucy, los médicos Cuando y yo, enfermeros. cuando yo escogí, porque tú escoges, escogiendo por promedio, yo ya tenía en la mente lo que yo quería. Yo quería Navidad una población que se llama Navidad de Puerto Vallarta. Entonces, lo comenté con mi compañera lo bonito que estaba. Y entonces, cuando yo voy a escoger mi plaza, mi plaza, pero no mi base, que me la ganan. Y mi mundo se cerró. Uy, yo juraba que nadie me iba a tocar Navidad porque nadie quería Navidad. Entonces, simplemente yo ya tenía el de atrás, yo tenía que escoger pronto y yo dije, dame el número 100. Ni supe dónde era ni nada. Número 100, Aguijuyo, municipio de Tecalitlán, Jalisco. Dije, pues Tecalitlán, Jalisco, aquí está como hora y media, ¿verdad? Llego y luego está el doctor Rebolledo. Y ya me pasa, doctora, usted va a Huijuyo, y se ríe. ¿Sí sabe dónde está, doctora Huijuyo? Le digo, no, doctor. Pues a Huijuyo todavía está como a 5 horas de aquí, doctora. Es una población de puros delincuentes, es una población que apenas tiene 2 años con luz, es una población, bueno, me pintó lo más horrible del servicio social. Termina y le digo, ¿me puedo cambiar? No, doctora, ya no se puede cambiar. Ya dijiste, ahora te... Sí. Entonces yo llego al servicio social, efectivamente. Con miedo. Casi 2 horas a Tecalitlán. Y luego de Tecalitlán, tenía que viajar, 2 horas y media por brecha, en una brecha a Gilotlán, a Gilotlán, no me acuerdo del apellido del Gilotlán, y luego otras 2 horas y media a Tepalcatepec, ya van 5 horas, más 1 hora y media, 6 horas y media, y luego de Tepalcatepec, 2 horas al pueblito. Había un río que cuando llovía, la creciente no te dejaba pasar y estábamos aislados. Sí. Llego y no tenía enfermera, yo solita en el centro de salud. Un centro de salud muy bonito, recién ¿Cuánta gente construido. había? Como si estaba muy poblado o No, sí, la población de Aguijuyo increíblemente era una población muy pequeña. Yo creo que oscilaba en aquel entonces, y yo creo que me voy muy lejos, 300 habitantes. Wow. El problema de Aguijuyo es que tenía muchas rancherías. Y de repente cuando yo iba a entregar mi informe, yo estaba tapizada de consulta y me decían, ¿de dónde sacas tanto paciente? Bajaban de las rancherías, bajaban y bajaban y bajaban de las rancherías. Entonces, de verdad es de que yo soy creyente, creo mucho en Dios y yo creo que sin temor a equivocarme, la mayoría de los médicos lo somos. Curiosamente, porque piensas que porque estás en la ciencia y todo eso, los médicos no creemos o somos los más ateos, y no, yo pienso que nos pasan tantas cosas tan Por todo lo que inverosímiles que yo creo que no nos queda de otra más que creer. Yo creo que los ateos más son sociólogos, filósofos o de otras ramas sociales que médicas, pero en el área de salud me atrevería a decir que un 90% de los médicos somos creyentes, porque la verdad cuando yo hice mi servicio social, yo no me explico, la verdad, sin Dios. Yo no me explico. Él era el que hacía las cosas. Yo era una niña que acababa de salir de la universidad. Hablando de negligencias, cometí muchas. No sabía realmente, no tenía a ciencia cierta lo que estaba haciendo. No tenía enfermera. Estaba yo solita contra el mundo. Efectivamente era pura gente que se dedicaba a sembrar marihuana. Alcohólicos. Ahí yo a ese pueblo lo llamo Sodoma y Gomorra. Para mí fue Sodoma. Ahí vi lo peor de la vida, lo peor.
es un pueblo casi de más de 8 horas, alejado del mundo. Entonces ahí había de todo, había incesto, había droga, las niñas no había, o sea, poca televisión y todo eso, entonces eran bien precoces, sexualmente eran muy precoces. Eh, entonces sí, ¿Y tenían escuela? Ni escuela. zoofilia. Ah, la zoofilia. La zoofilia ahí, o sea, Oye, pero eso yo he escuchado que se da como muy seguido en los pueblitos, ¿no? pues es que es una cultura, pues es que es cultural, o sea, para ellos, o sea, tú ves a tu tío que se está metiendo con la burra, entonces pues entonces estás empezando... Con la burra de tu tía. No, Con la burra de tu tía, no. Con la burra de la vecina. Esa burra. La burra es así, a Doña Mari, así le dicen. La de la esquina, con la perra. Oye, Eso pero ya es zoofilia. pues Eso que, es zoofilia. que el burro no se meta con la Con- tía, con ¿no? la Porque tía. si Ahí no sí, le va a ir ya. mal. Ahí sí no, ahí sí no. O sea, ahí fue, digo, Y ahí, tu experiencia en tu internado, ujú. pues también me imagino, wow, sí está, Sí. ya veo sangre, ya No, veo cosas, hombre, ya sí, ya no es papel, ya esto. Pero ahora ya No. tú sola, ahí. Exacto, porque ahí en el internado pues está el hospital, están los residentes, está el médico de base y no estás sola, no te dejan sola. Bueno, excepto en la Toco que atendía en promedio 8 partos por día y mi récord fue 21 partos en 12 horas. 21 partos en la 46 en 12 horas. O sea, salía de una, cachaba al otro, cachaba al otro, cachaba al otro. 21 partos en un día, ese fue mi récord, pero promedio eran 8 en 12 horas. Entonces, pues ahí aprendes o aprendes. Sí. Imagínate, aprendes o aprendes. ¿Y allá vivías en ese pueblo? Cuando me fui al servicio Ajá. social, sí, tuve que irme a vivir allá porque pues yo no Era- podía venir ajá. para acá. Entonces, ahí precisamente creo que es una parte muy importante en la formación del médico porque me pasó a mí y le pasó a muchas compañeras. Bueno, vivimos, inclusive han asesinado a muchos de nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, pienso que la razón es la ignorancia. Si no curas si no Ah, lo, ya. si no lo curas, te vas con él. Cúramelo o lo mato. Así Con el mero. machete, Oye, no ¿no? tienes ni los medios, ni las herramientas, no tienes el conocimiento suficiente, ni la habilidad, ni nada. Y entonces pasan cosas y ahí, ¿Y a ti te pasó alguna amenaza así? a mí no me pasaron amenazas, la gente me quería mucho, O sea, fui a muy pesar de que querida. era un pueblo Ujú. de vándalos, como Sí. te había dicho el doctor, Ajá. no. No, pero yo creo que a mí me ayudó mucho, que no fue bueno para mí, que me cobijó mucho una familia. Que entonces ahí viene porque Sácalo, saca. Salga que O no salga. se puede. No, pues sí, tan se puede que tuve 4 hijos, imagínate. Ah, ok. Ahí, o sea, de ahí es el papá de mis hijos. Oye, bueno, ¿Por qué? Porque estás solo. O sea, me cobija la familia, pero no sé. no, antes de que pues que de que esa familia te arropara, ¿tuviste alguna muy mala experiencia que tú digas, esta fue la peor? O aún cuando ya ellos estabas Ujú. bajo el resguardo de ellos, pero Ujú. sí tuviste una Pues- experiencia que digas, esta. Pues fíjate, me pasaban cosas, por ejemplo, pues yo tenía ahí en el servicio social tenía ya 25 años. Acuérdense que yo perdí 3 años Ujú. porque no entré Sí. luego, entonces yo tenía 25 años en el servicio, 26, terminé con 26 años. Entonces, entré de 25 años y, por ejemplo, yo sin enfermera, llegaban los hombres, es que tengo granitos en mi pene, entonces yo inexperta, pues hay que explorar al paciente. Tengo una hernia inguinal, entonces, bueno, ellos no decían así, ¿verdad? Pero era una hernia inguinal. Oye, pero lo entonces, hacían adrede. lo hacían adrede. Ahora que yo soy grande y que digo, lo hacían a propósito para que yo los viera, para que los, Los tocaras. auscultaras, los los tocaras. tocara. Ujú. Exactamente. Y luego ahí, pues sí, creo que está mal. Dicen que los errores médicos se pagan los errores médicos que los esconde la tierra. Eso es muy Ujú. cierto. O sea, no trabajamos con personas, entonces que creo yo que luego reflexionando lo digo, si se equivoca un ingeniero civil o un arquitecto puede matar a toda una familia completa, ¿verdad? O hasta en un puente puede matar a muchas Sí. personas, o un edificio, imagínate, en un temblor, si está mal construido, también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros sí, si nos equivocamos con una persona, entonces yo ahí estaba solita y recuerdo muchas que me pasaron. Por ejemplo, ahí yo solita atendí 4 partos, me fue muy bien, pero
no tuve complicaciones en los partos porque yo tenía ya habilidad para los partos, pues imagínate tantos partos que atendí, pero era un reto atender yo solita un parto, era todo un reto. Y era un reto, por ejemplo, a nosotros nuestra formación es diferente que una enfermera, entonces a la enfermera la capacitan para poner un suero, digo, entre muchas cosas, pero ellas crean la habilidad de canalizar. No, a nosotros no, en mi formación específicamente en mí, no sé, ahorita en las nuevas generaciones, no hubo un maestro que me dijera, así se inyecta. Yo tuve que aprender solo a inyectar porque a mí nadie me enseñó a inyectar, a mí nadie me enseñó a poner un suero, o sea, yo tuve la iniciativa de aprenderlo y tuve la iniciativa de hacerlo, pero no es que te diga un médico, se inyecta así. Y por ejemplo, o sea, yo creo que sí deben de tener la habilidad, alguna vez lo hicieron, pero una enfermera lo hace Siempre. 14 veces al día, ¿no? Exacto, Y un médico... porque nosotros damos la indicación nada más y ellas son las que lo hacen. La verdad, yo soy malísima canalizando y lo reconozco. O sea, ahora que Chinito, que mi papá se puso malito, yo preferí 1000 veces contratar a alguien porque yo dije, no, lo voy a picotear, no, yo no quiero picotearlo. O sea, es la verdad, o sea, zapatero a tu zapato, Claro. ¿no? Pero yo estaba solita sin enfermera y ahí yo tuve que canalizar y que lo picaba 3, 4 veces cuando tenía que poner un suero. Yo era un ponchadero de Oye, pero venas. yo creo que para esas personas, pues el servicio que tú les dabas, aunque fuera así precario, pues era de lo máximo, Sí, ¿no? Porque sí. pues yo creo No que tenían se aliviaban en doctor, sus pues, casas sí. ellas solas. Es a lo que te digo a veces que yo creo que era Dios, porque yo digo, ¿cómo se...? De verdad, mira, un día, anteriormente, los sueros antialacrán se hacían de otra manera. Ahorita están liofilizados y están más refinados los sueros. Pero anteriormente, pues, la ciencia estaba, pues, ya hace muchos años que yo di mi servicio social. Entonces, llega un soldado. Había muchos militares por la cuestión de la marihuana. Entonces llega un soldado, ay, que un montón de experiencias también con los soldados. Y entonces ya, tranquilo, llega y me dice, me picó un alacrán. Entonces yo, inexperta, ¿cómo se siente? Bien, pero un dolor. Pero me ¿qué picó aquí, hija, aquí Ah, revise. Revise, ¿verdad? Mire, ya se hinchó. Ay, doctora. Bueno, puede ser. Sí, puede Iban ser. con la intención. Sí, ahorita les voy a platicar la de un soldado. Pero específicamente le puse el suero antialacrán. Eso no se hace. Tú, o sea, si te pica un alacrán, anteriormente, ahorita ya no, pero anteriormente, en mis épocas jovencita, los sueros eran de otra manera. Entonces, yo no lo sabía, yo no tenía experiencia y no me había tocado. Llega el paciente, le picó un alacrán y para eso se ponían malísimos. A mí cuando me decían piquete de alacrán en aquella zona eran tóxicos, se ponían malísimos, se ponían a morir. Entonces yo oía un piquete de alacrán y yo me ponía a temblar porque yo estaba solita y tenía que resolverlo. Llegaban niños, o sea, un niño me lo tuve que llevar casi muriéndose porque no lo podía canalizar. Simplemente nunca le pude hallar una vena para poner el suero. E intramuscular fue difícil su absorción, entonces se me estaba muriendo el niño. Pero el de este soldado le puse el suero antialacrán y que me hace un shock anafiláctico y me empieza a convulsionar y a caer en paro ahí y yo solita ahí. Entonces, ahí lo tuve como poniéndole lo que Dios me daba a entender y estuvo ahí todo el día, toda la noche, al día siguiente estaba ya bien y es ahí cuando yo digo, fue Dios, yo no fui. O sea, Oye, y el alacrán hacía. sí, la verdad, Ni yo, Ni yo, ni yo hice eso. muchas Ay, cosas. pero- Sí, y sí. se alivianó. Sí, yo no sé si fui yo, si le atiné, si fue, o sea, fueron cosas que la verdad increíbles de que me causaron tanta angustia y tanto estrés y pues así vives de repente, o sea, porque eran puras urgencias así de Pues es que feas, pudiste, o sea, ¿se Ujú. pudo haber muerto? se pudo haber muerto. Pero por el- eso que había... Pero entonces, ¿cuál era el procedimiento? El procedimiento era poner un antihistamínico y analgésico para el dolor y esperar a ver si había una reacción tóxica. Si había una reacción Ok. tóxica, lo pones, si no, no. Ah, ok. Entonces yo pongo sin haber una reacción, entonces haz de cuenta que yo le meto el veneno. Exacto. Ok. Pues le metí el veneno y pues Ah, exacto, sí. Saliste más imagínate. venenosa que la Salí bien venenosa. Ay, y la del soldado sí la quiero platicar. A ver, Ay, a ver, platíquela. es que Ya llega. empezamos con la anécdota. Saquen sus palomitas ahora sí, con su permiso. Entonces llega, yo ya era amiga de los soldados, del capitán, del capitán de ese pelotón que había llegado.
Y entonces llega y ya después de que llegaba y me pedían medicamentos y alguna vez también yo les receté y cosas de esas, porque sí tenían a su responsable de salud, era enfermero. Entonces llega un día y me dice, doctora, quiero platicar con usted. Sí, dime. Es que fíjese que estoy confundido, es que se me hace, estoy enamorado de mi compañero. ¿El capitán? El capitán estaba enamorado de uno de los soldados. Y tú, si estás bien malo, muy No. enfermo. ¿Qué crees que no? Yo le dije, mira, yo creo que deberías de tener calma. Le digo, yo creo que lo que te está pasando es que como están tanto tiempo aislados, Ajá. tanto tiempo fuera de la realidad y tanto tiempo conviviendo siempre con los mismos, con las mismas personas y pues todos son hombres que se crean lazos y tú de repente pudieras estar confundido. Yo lo que te recomiendo es que te esperes, que no te etiquetes todavía hasta que no vuelvas, hasta que no salgas. O sea, yo no te Ve, recomiendo hasta de que le psicóloga. declares tu amor. Precisamente uno debe de ser psicólogo. O sea, la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, me queda claro. O sea, hay gente que entra y Platica ya sus está. problemas Sí, y ya ya salen se de ahí. alivian. Sí. Y ya Yo soy dicen, de ay, esas. doctora, ya me siento mejor. Era lo que les iba a comentar hace rato que estaban Sí. diciendo de los médicos malos que están criticando, que pues necesitan eso, lo que tú tienes, pues ese tacto. La comunicación. O sea, puedes Sí. tener muy buenos conocimientos. Un saludo al neurólogo de mi hijo, Sí. que no tiene eso. Ajá. O sea, que no tiene como esa Saber habilidad escuchar. social. O sea, pueden ser unos eruditos, muchos conocimientos, muy chingón, pero ese tacto, Esa sensibilidad. Esa para sensibilidad, tratar al ese- paciente. porque están así. Empatía. No, ¿Qué y luego de repente imponen porque así muy... Ujú. y pues, ¿qué más te digo? Y le cabrón? pasa qué por más? eso porque ¿Y está que muy yo? gorda. Y No me digas eso. Ah, sí, Ay, sí, no. siempre. Bueno, no sé si a ti te lo dice tu médico, pero tengo una amiga que pues sí tiene sobrepeso y todo lo que le pasa, o sea, Por gorda. pero así. Ah, es que Ujú. es porque estás gorda. Qué Ah, barbaridad. es que es porque estás gorda. Y lo peor de todo es que ella dice En forma que el médico despectiva. también está gorda. está gorda. Pues claro. Entonces, pues yo le digo, ay, no, qué horror. Sí. O sea, Pero volvamos al amor. sí, a ver, volvamos a la declaración. Al amor marcial. al amor. Al amor marcial. Soldado No, pues del es que- amor. pues Ah, es que- Literal. Ahí en mi Literal. servicio social yo la tuve que hacer de psicóloga, la tuve que hacer de veterinaria porque no había veterinarios. Entonces luego de repente me hablaban y realicé cesáreas en perros, luego tuve que saqué becerros y es que me decían, doctora, es que si no es usted, ¿quién? O sea, no hay veterinarios ni hay nada. Entonces hacía ¿Cómo le los hacían dos. entonces Sí. cuando no había, digo, antes de que tú llegaras? Ajá. ¿Cómo le hacían? O sea, pues ahí Lo que Se pues, morían. se perdían, ajá, se perdían. Digo, no lo hice muchas veces, realmente fueron contadas porque pues no es mi área. Yo les decía, es que yo no sé, Ajá. ¿verdad? Y no tenía ni tampoco lo adecuado para hacer eso y ni lo sabía. Pero yo lo hacía pues parecido a lo que hacía con los humanos. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí más o menos. Pero fue una época muy bonita y fue una época también en donde fue muy difícil para mí porque ahí conocí al papá de mis hijos. Entonces yo siento que el punto es que está uno desprotegido. Llega uno inocente, llega uno solo de repente contra el mundo, tanto médicamente como socialmente, como todo. Entonces, mm, llegó una señora un día porque es que casi como a los 2 meses de que entré al servicio, me lo hice novio. Entonces, Ay, qué rápido. Sí, llega un día con el doctor Rebolledo y me dice, doctora, andan diciendo que usted se encierra con los hombres en el centro de salud. pues es que quieren que le revise ahí, pues yo no- Pues yo qué hago. Llegan con picaduras, tengo que ver. Exacto, tengo que explorar. Pero a mí me dio tanta pena que yo cuando llego, yo termino a Rafael. Entonces yo digo, no, le digo, yo estoy comprometida con mi carrera, yo quiero hacerlo bien, yo vine a ayudar a las personas. Y entonces lo termino. Pero en eso, en que lo termino, pues él hizo mientras pues su luchita, obviamente. Entonces ya cuando me iba a ir, dije, bueno, un mes me lo voy a hacer novio. Y entonces volvimos como un mes antes de que yo me fuera. Entonces ya termino mi servicio social. ¿Cuánto es? Un año. ¿Un año igual? Ok. Oye, Es un pero año. ibas y venías, ¿no? O de tan lejos no de tenías tan, la le- oportunidad de regresar. de tan lejos a lo mejor en promedio de un mes y medio a 2 meses sí venía acá con mi mamá. Ujú, sí, pues es que eran más de 8 horas de camino
Y pues o sea, tenía que salir el sábado para venirme pues el domingo, porque tenía que entrar el lunes, pues ahí, ¿cómo le haces? Y luego que no subiera el Estaba... río porque si no ya no Y luego que no pasabas. subiera el río, porque si no ya no podías pasar, precisamente. Entonces sí es muy, sí es una etapa bonita porque la gente te quiere mucho. O sea, y el sacerdote y yo éramos los chipocludos. Nos Ah, respetaban sí, son mucho, la ley en los pueblos. nos querían mucho. Yo hice mucha labor social ahí. Yo no tenía enfermera, entonces yo descacharricé el pueblo, lo limpié, vacuné perros, mi red en frío. O sea, yo era todóloga ahí en Aguijuyo. Y a mí me encantó también, o sea, todas las etapas, es lo que te digo, todas tienen su lado de aprendizaje de una manera o de Ujú. otra. Y todas te enriquecen y te hacen crecer como persona y como médico. Y entonces es algo muy bueno. Y obviamente, pues como sigues aprendiendo, es un servicio social donde recompensas pues lo que te apoyaron en el estudio. Entonces, pues, el apoyo realmente económico pues es prácticamente nulo. O sea, te dan ahí nada más para los camiones, pero yo todos los camiones que tenía que tomar, que pues que no. Si no es porque ahí la gente sembraba marihuana y, por ejemplo, un día llegó un señor y a uno de sus rancheros, por ejemplo, le picó un alacrán. ¿Cuánto va a ser? Entonces ya habíamos quedado, pues malita yo para hacer qué hacer, pues tanto tiempo trabajando y estudiando, eso sí, no se me dieron las artes de la casa, ni las artes culinarias, ni eso. Entonces yo tenía que pagar para que me ayudaran a hacer el aseo del centro de salud. Entonces cobrábamos 20 pesos la consulta, pero por ejemplo esa gente agradecida a veces me llegaron a dar 1,000 pesos. Por ejemplo, los partos que atendí, me llegaron a dar 2,000, 3,000 pesos, que no era realmente nada para un parto, pero para mí que nunca había ganado ese dinero, pues era mucho, pues sí. 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 Entonces, Y aparte, pues tienen lana, ¿no? sí, no, pues es que era gente que Tienen... tenía mucho dinero. Era Oye, gente que pero tenía mucho a ti dinero. te fue, pues, bien, se podría decir, a Sí, pesar de, pues, ujú, todo lo que viviste, porque ujú, estabas tú sola, no había ujú. enfermeros contigo, pero mencionas que hay compañeros, y yo también lo he escuchado, que sí o sea, o abusan de las chicas, Sí, sí, hay o compañeras los que... matan. Entonces, mm, ¿qué sería? O sea, ¿son diferentes personas? ¿O qué onda? ¿O por qué piensas que no te tocó una cosa así violenta? Yo creo que un poquito suerte, otro poquito que sí, cada zona tiene su peligro, o sea, hay zonas definitivamente más conflictivas que otras, ya se tienen detectadas, pero pues uno escoge a final de cuentas. Entonces, em, tiene que ver un poquito también con el carácter de la personalidad de cada quien. O sea, por ejemplo, de los médicos que me han ustedes descrito que les han tocado, que qué mala onda, que les tocó, que les ha Si tocado estuviera un esa pueblo ya no suerte. estuviera vivo ese No. güey. Exacto. O sea, Sí. por ejemplo, yo lo que digo yo, o sea, porque yo nunca tuve esos problemas. Creo yo, no sé, que mi carácter, mi personalidad me ayudó, porque yo nunca tuve problemas de ese tipo con nadie. De hecho, en mi trabajo ahorita ya somos dos médicos. Bueno, en la tarde estábamos mi compañero Víctor y yo. Entonces, yo diario les digo a mis compañeros, subestiman mucho mi personalidad, porque parece que soy medio menzona, pero sí, Erika, la verdad. Bueno, sí, soy tantito, pero no. No, haz de cuenta que llega un paciente conflictivo con la espada desenvainada, entonces entra la enferma y dice, doctora, no, usted no lo vea, que mejor lo vea el doctor Víctor, porque piensan que me va a ir como en feria. Bueno, sale Víctor, se agarra del chongo con el paciente, salen mal y se dicen, se va el paciente y todo. Bueno, Víctor se cambia a la mañana, me quedo yo sola mucho tiempo. Ahorita ya tengo compañera, pero yo mucho tiempo me quedé sola en la tarde. Llegaba el mismo paciente u otro con las mismas características. Doctora, cuidado, el paciente conflictivo. Entra el paciente, ¿en qué le puedo ayudar? Lo bajo, o sea, porque tú él grita, tú gritas, él grita, tú gritas, se va subiendo, se va subiendo. No, es que o sea, no puedes hacer eso. Entonces, Ujú. ¿qué hago yo? Yo no me conflictúo, o sea, yo bajo al paciente, o sea, yo no le grito, yo lo escucho. A ver, ¿cuál es su problema? Esto, mire, lo podemos solucionar así. Pero sí, ¿por qué no me dice su compañera lo que mismo? Si yo ya le había, pero ¿por qué no me lo dice? Bueno, es que son diferentes formas y estilos de manejar las situaciones y a mí me funciona muy bien. Mi estilo menzón para muchas personas me funciona porque yo nunca he tenido un problema con nadie. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver, Lucy. Pues Que sí. hay compañeros que, por ejemplo, luego a veces también sucedía que se hacían los compañeros novios a las muchachas del pueblo y ese también era un Oh, problema. sí.
Ese también los papás luego tuvieron muchos problemas los compañeros por andar noviando en el pueblo y cosas de esas, ¿verdad? Pero sí, Pues creo sí, que también. O sea, ella nada más no vio con uno. yo nada más. Bueno, La verdad, la verdad. eso que decía el doctor, eso que le dijeron al doc, No, pero sí, Él era el oficial. cuando con él era con el que te encerrabas y a lo mejor de ahí decían. con él me encerraba, pero no, la verdad es de que yo, a mí yo no quería que la gente supiera que era mi novio, pero de Ah, todos y se modos se daban escondían. cuenta, pero de todos modos se dieron cuenta, entonces yo por eso lo terminé, porque de todos modos se dieron cuenta de que yo tenía novio ahí en el pueblo, que no tenía, pues, a ellos, el doctor se rió, realmente le causó risa. Entonces ya llego yo, lo termino y luego después vuelvo con él, y luego ya después termino mi servicio social, él me viene a visitar y me propone matrimonio y se me hizo fácil y me casé. Entonces, ahí ya me casé y entonces es ahí donde yo hago una pausa grandísima de más de 10 años donde no ejercí, no trabajé, no leí un libro, no agarré un estetoscopio, guardé mis batas, guardé todo. Fue, Entonces, ¿Fue una decisión tuya, así como que, pues bueno, ya me casé, ya me voy a poner en paz en mi casa? ¿O fue algo que tu marido te dijo, pues, ¿sabes qué? Tú olvídate de tu carrera, usted se va a quedar en la casa. ¿Cómo fue? fue Eric que yo para empezar no quería casarme ni quería tener hijos. No estaba en mi plan de vida. Yo no quería tener hijos. Por lo mismo, porque yo conozco y reconozco mi personalidad menzona, y yo dije, ¿cómo voy a educar yo a hijos? O sea, yo no tengo la carácter para educar. Y a mí me daba miedo, pero yo amo a los niños, a mí me encantan los niños. Entonces, cuando Rafael me pide matrimonio, yo le dije, yo no quiero tener hijos, y él aceptó eso. Pero en el fondo yo creo que ella era yo tenía la maternidad, yo lo tenía, pues, y era un deseo que yo tenía, pero que no quería reconocerlo. Entonces me caso y entonces, pues, obviamente, salió mi lado materno y empecé a tener familia. Cuando yo empiezo a tener familia, nosotros cuando estábamos chiquitos, Eric, o sea, ahí estoy me refiriendo a toda la audiencia que escucha Ah, sí. Se que refiere a todo mí, es para México, todos, ¿eh? para todos, ¿eh? Cuando, es que por el que preguntó, ¿verdad? Ajá. Cuando nosotros estábamos niños, mi mamá trabajaba todo el tiempo. Mi mamá fue para nosotros papá y mamá. Entonces nosotros no tuvimos mamá, siempre fuimos cuidados por mucha gente, menos por mi mamá, no convivíamos con mi mamá. Mi mamá venía y la veíamos ya hasta en la noche. Mi mamá pues siempre estaba viendo quién nos iba a cuidar y sufrió mucho por eso. Entonces, cuando nacen mis hijos, yo no quería que mis hijos pasaran por lo que yo pasé. Yo quería que mis hijos no tuvieran una mamá ausente. Yo quería estar con mis hijos. Y mucha gente piensa que porque Rafael es de pueblo y Rafael no estudió, que era él el que me imponía esa decisión. No, la verdad de todo es de que fue una decisión que yo tomé de no trabajar porque yo me quise dedicar a mis hijos. O sea, no querías que pasaran por lo que tú habías pasado Yo no toda quería tu que mis hijos niñez. pasaran, pero sí, pues sí le cobré factura a esa decisión porque, pues aunado a que fue un matrimonio pues difícil, es un hombre muy bueno, el papá de mis hijos es un hombre muy bueno, pero la diferencia cultural nos empezó a ganar. Yo, la verdad, yo sí sufría mucho, yo lo tengo que reconocer, yo lloraba mucho, o sea, yo vivía en el rancho 2 años y me Ah, gustaba te estar en fuiste el para rancho. allá. Eso te iba a preguntar. ¿Sí? Tú, allá, ahí donde estabas de médico, Ujú. ahí te quedaste. Ahí vivimos tres meses nada más y después nos venimos a vivir a Colima, pero a Colima seguimos en un rancho. Entonces Ok. yo viví en el rancho por 2 años o más de 2 años. Entonces yo lloraba todos los días. Lloraba y porque no conforme que me fui a vivir a un rancho, dirían en el rancho me fui a vivir en junta. O sea, la casa era de mi suegra. Entonces yo viví con mis suegros. Entonces no era mi casa. Y viví en el rancho. Entonces yo, imagínate, haberme casado hasta los 27 años. Ya teníamos nuestra casa en Guadalajara, habíamos rentado una casa, Rafael me compró mis muebles y resulta que me llevas a vivir a casa de tus papás en el rancho. Fue un golpe muy fuerte para mí. Entonces, ¿qué hice yo? Toda mi frustración, toda mi tristeza, lo enfoqué en mis hijos. Yo fui una mamá que usó pañales de tela,
Fui una mamá que no usó portabebés ni carriolas. Yo ahora sé como garrapatas a mis hijos. Mis hijos no se querían ir con nadie porque pues yo todo el tiempo los abrazaba, entonces ellos no querían irse con nadie. Yo abracé y besuqué a mis hijos y les puse pañales de tela y estuve para mis hijos y lo hice una vez, lo hice 2 veces, lo hice 3 veces y lo volvería a hacer. Fue para mí haber sido mamá fue lo mejor que me pasó, fue a lo mejor lo que me rescató porque cuando mi primer embarazo yo perdí a mi primer bebé. A lo mejor tú recuerdas, Lucy. No sabía. Cuando iban a nacer mi bebé, a las 38 semanas, yo todos los días, siendo médico, me checaba la presión y escuchaba el foco fetal. Entonces, en una noche yo llego y no escucho el foco fetal y no lo encuentro y no lo encuentro y no lo encuentro y voy al hospital y efectivamente no había foco fetal. Y pues eran 38 semanas y estaba por nacer mi bebé. Entonces, fue mi único parto, me indujeron el trabajo de parto, fue parto natural y recibir a mi bebé sin vida. Fue algo horrible. Impacto. Entonces, caí. Tú, bueno, siempre es como que siendo médico, ese tipo de cosas como que les afecta muchísimo, ¿no? De que como no me Horrible. di cuenta con lo que sé y No, todo pues eso. no, Lucy, ¿para qué te platico? O sea, yo me culpé, me daba rabia, me culpé, me castigué. Yo ya tenía en mi mente que cuando naciera mi primer bebé, que se llama Ángela, yo ya me quería quedar con mi mamá porque me quedaba claro Ok. que no podíamos vivir juntos, era un mundo diferente, no porque él fuera malo o bueno, éramos dos mundos totalmente opuestos. No teníamos comunicación, no podíamos hablar. A mí ya se me había acabado el enamoramiento, el poquito cariño que yo le tenía se volvió odio. Entonces yo ya no quería estar con él. Ujú. Entonces regreso y efectivamente, yo creo que como a los 4 o 5 meses salgo otra vez embarazada de Analía, que ya nació bien, pero ahora sí ya no cometí el mismo error. Dejé en manos de los médicos, de los ginecólogos, de la frecuencia cardíaca fetal de mi hija y quise estar tranquila en ese sentido, no obsesionarme con Ya. eso. Entonces ya me volví paciente y ya dejé en manos de los médicos mi salud y la de mi hija. Y entonces ya duré 10 años que no ejercí. De hecho, yo jamás creí que fuera a volver a ser médico, pero un día Rafael, y fue gracias a él, al papá de mis hijos, él tenía un conocido ahí en Colima y le dijo que su hija estaba muy bien parada en el seguro social y le dijo, a ver si es cierto, a ver qué tan chicho mete a mi esposa al seguro. Entonces, el señor lo que consiguió efectivamente fue que hablara con su hija, que sí estaba chipocluda en el seguro, pero no, ella no dependía, de ella no dependía darme una base, pero sí me contrató como promotor voluntario. Yo estaba en un módulo de salud reproductiva, entonces yo estaba encargada de 3 enfermeras, estaba encargada del mapeo de Colima, teníamos que hacer encuestas casa por casa para hacer detecciones de cáncer cervicuterino y detecciones de cáncer de mama. Entonces, el Seguro Social, todavía, fíjate, no existía todo el rollo de lo de López Obrador y todo eso, pero ya el Seguro Social ya tenía ese proyecto donde atendían no derechohabientes. Entonces, hacían Papá Nicolau y detecciones de mama a no Gratuitas. derechohabientes en forma gratuita. Y mi trabajo era ese. Hacíamos las encuestas y hacíamos la solicitud para que fueran a hacerse las detecciones. Y la verdad es de que nos fue muy bien, subimos mucho las detecciones ahí en Colima. Y conocí Colima porque no, pues andábamos por toda la ciudad bien padre. Porque estabas en un rancho, dices, y luego ya Sí, conociste ahora sí. exactamente. Ahí fue donde empezaron mis problemas de matrimonio más serios, porque entonces como estaba Ya en el rancho, salías. no me arreglaba, no me pintaba ni nada. Entonces, ay, me empiezo a poner tacones y me empiezo a poner bonita. Y, ay, hijo de su madre, sí, el señor sí me empezó a resentir que ya no tuviera guaraches ni talones partidos. Y entonces... fue muy padre, luego iba a dar pláticas de salud reproductiva a las preparatorias, Qué chido. pero me pagaban muy poquito. Entonces ahí había un doctor que quiero mucho que se llama el doctor Crescencio en el módulo de salud reproductiva del Seguro Social. Él fue el que me motivó a que me dijo, ya te saliste de tu casa a trabajar. Entonces, mete tus papeles al seguro o haz tu especialidad. Y yo le dije, ¿cómo si tengo más de 10 años que no ejerzo? ¿Cómo voy a presentar un nacional? Si estudiando es bien difícil presentar un nacional. Me dijo, mete tus papeles al seguro. Entonces hice ambas cosas.
metí mis papeles al Seguro Social y yo no hice trámites a la especialidad porque yo tuviera la conciencia plena de que quería ser especialista. Yo quería ver en qué nivel estaba, qué había pasado en esos 10 años con mi carrera, con mi formación como médico, y no quería perderme esa experiencia de un nacional. Entonces meto los papeles al seguro, presento el nacional y casi en el mismo tiempo me aceptan como médico general y paso el examen nacional. Y yo no lo podía creer. O sea, el examen nacional. ¿A la primera? Sí, a la primera. Y paso el examen nacional. Después de no haber agarrado un libro, después de no haber ejercido, después de no... ¿Es el que dicen que hacen en la Ciudad de México? Sí, sí. Porque Bueno, dicen que de es bien hecho, difícil eso. es muy difícil, pero lo pasé. Claro, medicina familiar, debo de decir, el promedio es de los más bajos, pero... No, pero pues para tener 10 años que no ejercía. Y para no haber estudiado Pues, sí. después de tanto tiempo, no estuvo nada mal. Pues por toda la Sí. experiencia que ya traías y pues lo que bien aprendiste jamás se te olvidó. Yo creo que no. Y yo digo que yo amo lo que hago y yo pienso que yo lo tenía ya y que era algo que tenía que hacer. Porque como yo a veces digo y me siento tan afortunada y tan bendecida de estar en donde estoy y como les dije al principio de la plática, de que me paguen por hacer lo que me gusta hacer. Es algo tan bonito, y estoy muy agradecida yo del lugar en donde estoy. En este momento de mi vida yo me siento plena, me siento feliz. Y lo que yo sí les puedo decir es de que en el Seguro Social y en general en el sistema de salud, para empezar me gustaría decir algo que mucha gente no sabe. En mi especialidad yo tuve la oportunidad de estudiar varios servicios de salud a nivel mundial. Esto que tenemos nosotros es una bendición y la gente no lo aprecia. En Estados Unidos, siendo una potencia, tienen que pagar por su servicio de salud y los que no tienen se endeudan, venden casas, se empeñan, venden al alma al diablo para tener servicios médicos. Lo que tenemos aquí en México es un modelo de salud privilegiado. Yo entiendo que existen deficiencias y entiendo que existen muchos retos por vencer, pero desgraciadamente la gente no lo aprecia porque no sabe lo que hay en otros países, no sabe la pobreza, no sabe todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque, pues obvio, no lo conocen. Entonces tenemos un sistema de salud que luego llegas, te encuentras con el médico que ya se le perdió la vocación, que ya perdió el amor a su carrera, que eso es algo muy lamentable, muy triste, pero que yo sí me gustaría que supieran que no todos son así, que yo creo que como hay buenos, hay malos, qué malo que les tocaron esas personas, pero hay médicos excelentes, hay médicos que se preocupan por estarse actualizando. De hecho, todos los médicos tenemos que estarnos certificando cada 5 años, no podemos ejercer si no nos estamos actualizando. Entonces hay una certificación en todas las carreras, en todas las especialidades cada 5 años. Tienes que estarte actualizando. Y yo creo que es lamentable mira, yo creo que es el ritmo de trabajo. O sea, ver un paciente en 15 minutos es un reto, pero hay pacientes que aunque tú quieras ver en 15 minutos, no se pueden ver en 15 minutos. Hay gente que yo me he entretenido exactamente más de 3/4 de hora, o sea, 3 consultas con un paciente. ¿Qué tienes que hacer con los otros? Agilizarlo. Rápido. Ya si lo conoces y si ya nada más, ¿cómo te sientes bien? Te doy tu receta y ve, vámonos, porque si no ya no vas a alcanzar a ver a los demás, ni siquiera les vas a alcanzar a dar su receta. Ujú. Entonces es a lo que nos enfrentamos en la medicina familiar todo el tiempo. Y eso El también tiempo quiero y- que lo comentes porque a nosotros nos estaba platicando que tienen como una cuota, ¿no? O sea, tienen como una cuota de ver pacientes. Los 24, Lucy. Sí, o sea, Son 24 pacientes. Un ¿Por día? paciente cada 15 24 minutos. pacientes por Un día. paciente cada 15 minutos. Es una locura. En la medicina familiar yo empecé diciendo que era algo que me gustaba porque te enseñan a manejar al paciente de una forma integral. Tú no ves al paciente y ves su enfermedad, tienes que enseñarte a ver su entorno. Yo tengo un paciente diabético y le doy la insulina y le doy la dieta y el ejercicio, pero el paciente no lo puedo controlar. ¿Por qué? Resulta que es un señor que acaba de enviudar hace un mes. ¿Cuándo chintolas voy a lograr mis metas si no comprendo el entorno en el que él está enfrentándose? O sea, de la problemática, pero desgraciadamente es una utopía. O sea, la especialidad es muy bonita, pero cuando la llevas a la práctica te das cuenta de que aunque quisiéramos, no lo podemos hacer tanto porque 15 minutos no es suficiente. Ahora, la ventaja es de que lo estás viendo cada mes.
y lo estás reconociendo cada mes. Entonces esa es una ventaja de que tú seas el responsable de su salud, porque si bien no lo reconociste, o a lo mejor no lo exploraste en esa, a lo mejor la que sigue, o sea, tenemos oportunidad de hacer muchas cosas en la medicina familiar. Entonces, lo que sí me gustaría aclarar, y eso espero que no lo oiga la doctora Sandra, que fue mi coordinadora académica, yo soy médico familiar, pero yo laboro en una área de urgencias, siendo médico familiar. No soy urgencióloga, pero cuando yo fui a escoger mi base a la Ciudad de México, ya no había bases más que en área de urgencias en Totonilco y en Colotlán, y mis hijos estaban en Colima. Entonces yo lo que quería, o había eventuales aquí en la zona metropolitana, pero ya estábamos en riesgo de que no nos basificaran, porque ahorita tardan en basificarte hasta 5, 6, 7, 8 años. Entonces yo me dijeron, agarra tu base donde sea y ya después te cambias. Entonces llego, agarro la base, pero era en urgencias. Entonces yo estoy en un área de urgencias siendo médico familiar. Entonces no das consulta, no tienes tu consultorio. Yo no tengo consultorio como tal, pero yo hago muchos convenios y horas extras, y entonces es ahí donde yo desarrollo, donde yo voy a la consulta, cuando yo tengo horas extras o cuando yo hago convenios con médicos familiares. Pero mi principal área es urgencias, sin ser de urgencias. Entonces, ahí también fue otro reto para mí, porque mi formación no fue urgencias. Entonces, ¡pum!, me mandan a urgencias. Entonces, y ahora me dicen, vete, ya, o sea, yo ya me podría cambiar a medicina familiar, pero es que es tan bonita la medicina que ya no sé qué me gusta más. O sea, me encanta estar en urgencias, me encanta la adrenalina, me encanta así, Es algo pues como en tu servicio, ¿no? O sea, que Sí, muchos, me sí, imagino que los que recibías sí, eran urgencias. exactamente. Pues ya tienes la experiencia ahí. Sí. La verdad es de que hay muchos compañeros que se estresan. Por ejemplo, yo puedo hacer convenios y extras en urgencia, en la consulta, pero yo batallo mucho porque yo ocupo un día y nadie me quiere cubrir a mí, porque a todos les da miedo hacer Sí. urgencias. Entonces, pues yo nado en urgencias y nado en la consulta, pero los de la consulta no No, nadan en ajá. urgencias. Entonces, pues ese es el lado feo, pues un poquito, de que me cuesta trabajo hallar quien ¿Y desde que quiera te dieron tu base, urgencias? urgencias. Oye, Sí. ¿y cuál ha sido así como que la experiencia que te ha tocado así de, pues, chin, tengo que tomar una decisión, pero en chinga porque se muere este compa No, pues Yo todo antes de que contestes, ¿dónde dónde hay urgencias más cabronas? ¿Allá en tu servicio o ahorita ya que estás ahí en tu base? Mira, definitivamente, no, cuando hice mi servicio social, yo lo hice en el área de Tepeji de Rodríguez, en Puebla. Hicieran unas urgencias muy feas y había mucha consulta. Y aquí en Atotonilco, debo ser franca, es una consulta muy noble. La mayoría de las urgencias no son urgencias. Sí tenemos mucha consulta, pero y pasa también en todas las áreas de urgencias, ¿eh? El 90% de las urgencias no son urgencias, es la verdad. Sí, son porque me siento mal ahorita y pues Eh, no quiero esperarme hasta mañana. Sí, o mira, yo a veces, yo lo que les digo a mis compañeros, entendamos que la gente no estudió medicina. Entonces, por ejemplo, para ellos es una urgencia que su hijo tenga fiebre. A mí se me hace una negligencia que un papá permita que su hijo tenga fiebre. Mételo a bañar, dale paracetamol, porque si no te va a convulsionar. rápido. Llegan al hospital convulsionando, donde lo pudiste haber resuelto. O, por ejemplo, a las 3, 4 de la mañana, una gripa de 3 días, la uña enterrada. Oye, en vez de preguntarte cuál ha sido lo más Ujú. feo, más bien, ¿qué ha sido lo más Más ridículo. absurdo? Ajá, tío. Ajá. mm, Eso que llegó y... Traigo un carrito aquí atorado. No, ¿En una dónde? vez- Pues Una vez sí llegó un señor. Oye, ¿sí te han tocado acá de Sí. Alejandriña Fernández? Sí, ¿cómo no? Sí. Sí, un día llegó un señor con su hija, fíjate, su hija ya una adulta y ya, ¿qué le pasa? Bueno, pasó con la asistente. Yo escuché cuando le dijo, es que mi papá trae un problema en su recto. Entonces, en su intestino, la gente dice intestino, trae un problema en su intestino. Entonces, pasa el señor solo y ya cuando yo le pregunto, lo interrogo, me dijo, doctora, es que fíjese que yo tengo ya 2 años con estreñimiento y pues yo lo soluciono. Yo agarro un desodorante y pues yo me estimulo para que salga la popó. Ajá. Entonces, pero me esa caí vez, en el me caí de sentones en el pero esa vez como que dejó, no ¿La cerró tapa? bien el desodorante y que se le queda la tapa en el ano, en el recto. Sí.
Entonces, bueno, pues ya lo exploro y ahí estaba la tapadera, pero estaba la tapadera hacia arriba, Se le volteó. no, O sea, no, lo que tapa hacia abajo. Ajá. Pero entonces cuando yo trataba de jalarlo, se atoraba en la mucosa. Se atoraba, o sea, yo jalaba No, ajá. y no se podía jalar porque se atoraba en las paredes en las Sí. paredes del recto. Y jalaba y no pude. Y pues no, ya estaba viendo yo que lo estaba haciendo sufrir mucho y decidí que yo no, reconocer que yo no podía Ujú. solucionarlo, lo mando a un segundo nivel. Entonces, en el segundo, ya viene como a los 10 días a retiro de puntos. Le tuvieron que abrir la panza para sacarle la tapadera Pero del desodorante. ¿por delante? ¿O qué? Le hicieron una laparotomía exploradora. Ajá, le abrieron la panza para poderle sacar el cuerpo extraño del recto, precisamente. No, y sí, Ya ven, muchachos, no se estimulen con el Desodorante. desodorante con Mejor tapa. Ay, usen Psyllium Plantago. si están estreñidos, pues una fibrita, linaza. o si ya te vas a estimular de otra manera, pues el dedo o algo así. Hay muchas. O si de plano van a usar el desodorante, pues tápenlo bien. Tápenlo bien. Quítele la tapa. No, con Quítele la el tapa. roloncito, pues ahí. O volteado. Oye, pero qué fresca la estimulada. ¿No? ¿Sabes qué? Ahorita que acabamos de grabar. No, pero ya no tenemos de rolo. Ya no usamos nosotros. Puro de barra. Puro de barra. Ay, güey. No, qué sí, son feo. muchas cosas, muchas Oye, experiencias qué- de risa, de Oye, y tú tristes. como médico, pues seria, ¿no? Sí, Tienes- no, en tienes tu que- papel. En tu Ay, papel oye, serio, pero ya cuando se van, sí. ¿qué onda? ¿Qué dicen? Ya cuando se va el paciente. No, pues entonces- sí, la verdad sí lo platica uno con los compañeros y sale lo de Alejandro y salen anécdotas y nos reímos, Ajá. obviamente. Oye, sí. acá de que el estreñimiento. Sí, Está sí. estreñida. Qué buen tip. Oye, pero hace 2 años. Hace 2 Su años. estreñimiento. O sea, Sí. vengo haciendo Nunca esto se- desde hace 2 años, ¿no? Nunca pasa se me había atorado. nada. Lo había cerrado bien. O sea, pero el desodorante no, vos estar. Sí, el Ya, desodorante. era antes, cuando los niños que está extraño, estimúlalo con una ramita de mal, una ramita, no Una un desodorante. ramita o qué más. Ay, nuestro hijo fue bien estreñido. Ay, no, los le ponía- supositorios de supositorio. glicerina. Bueno, sí, pero sí, no faltan los remedios Caseros. caseros y que una ramita de no sé qué. A mi hijo Sí. nunca le funcionó nada, ni Mira el aquí. medicamento. Le voy a recetar para que se vuelva a estimular. Hay unos de metal y hay unos de plástico. Hay unos texturizados y unos lisos. Ya usted Oye, ya ve. sí, Claudia, la Este- receta, ¿no? Hay unos que llevan 2 Vaya. pilas. Vaya, Puede- que son con- recargables. Con y sin vibración. Así usted ya decide cómo lo va a querer. Entonces, Que para que no, prenden y apagan. no sucedan estas. Exacto. No vaya a pasar por esta situación, ¿verdad? Ya usted ve si de así, de cuánto. año. Oye, mínimo un condón, ¿no? Lo hubiera metido a un condón y pues así ya lo saca completo. Ay, no. Ay, Pepino con condón. Tengo que Órale. platicar otra. Esa sí, esa la tengo que platicar. Esa la acabamos de platicar con mis compañeros. Saludos a todos mis compañeros y amigos de la Clínica 22 de Saludos. Atotonilco. Saludos. Espero que no sea uno de los Sí, compañeros. sí, Dale like si quieres conocer al señor del rolón. No, pues es que entra un jovencito, tenía secuelas de un traumatismo craneoencefálico. No estaba muy bien neurológicamente, había quedado con secuelas, pero él venía por un dolor testicular. Entonces yo soy muy profesional, yo tengo que explorar todo lo que me dicen mis pacientes, tengo que explorar. Entonces, no, sí, es la verdad, tienes que, por eso sí se me hace increíble que a veces algunos compañeros omitan eso, porque a mí sí se me hace muy importante conocer y ver y revisar, escuchar, todo lo que nos enseñan es muy importante para poder llegar a un diagnóstico. ¿Cómo llegas a un diagnóstico de lo que te Si están no diciendo? ves O sea, nada. tienes que explorar. Y luego más hay un dolor de huevos, así con la vista, pues no. Exacto. se ve. No, sí se le ve que está. No, sí, se ve mal, se ve muy mal de ahí. Tuve que revisar. Entonces, el jovencito, estaba muy jovencito, pues tuvo una erección, pero fue totalmente involuntaria, obviamente, yo lo entiendo. Pero entonces sale mi compañera, y mi compañera, Moni. Se asoma y, ¡ay, cabrón! No, es que
Lo que pasa que nunca podemos hacer una exploración si no tenemos un acompañante, porque tenemos Oh, muchos problemas por eso. ya. Rescindieron a un compañero y ni siquiera hizo la exploración. O, bueno, ahí es polémico, porque como nada más estaban el paciente y él, realmente El paciente dice que el le paciente hizo dice y que él le dice que no. hizo y pues tú ves al compañero y tú dices, ay, yo no creo que a mi compañero capaz de semejante cosa. Y sí, Pero efectivamente a lo final de cuentas rescindieron. fue su error por no poner, Por no, no sí. tener a alguien ahí. Pero Eric, por ejemplo, si tú, es un ejemplo, tú vas a revisar el corazón, pues no ocupas al enfermero, yo hago mi Ah, ok, ya. exploración, entonces sale y el paciente dijo, me toqueteó. O sea, que es la palabra de él contra la tuya. O sea, no, yo nada más te revisé el corazón. No, es que tú me tocaste. Ahí es la palabra del Ya. paciente contra la del médico, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí, yo trato de ser cuidadosa, pero pues por más cosas, pues es lo que te digo, es el paciente contra tu palabra contra la de él. Ujú. En este caso, pues obviamente si era un área específica, sí tenía que tener un compañero. Nunca puedes explorar genitales ni solo, no, siempre acompañado. Entra la compañera, tiene la elección el jovencito y luego ya se sale y sale con mis compañeras. Tiene una colototota. Y aparte dotado. Total. Y bonito, la verdad. Sí, Chulo el cabrón, brilloso, brilloso. Y nuevecito, nuevecito. Todavía ni lo huevo. estrena. Ah, nuevecito. Pues no, estaba chavillo. Bueno, quién sabe. Sí, sí, está bien. No, y como es así, muchas cosas chuscas y otras no tan chuscas, pero... Ay, no. Podemos ir. Estamos, pues llegando a la etapa final, pero pues todavía nos alcanza para dos, tres anécdotas más. No pasa nada. Lo importante es de que cubrimos, por ejemplo, toda esa parte tuya. O sea, Sí. toda la parte personal, tu preparación, tu carrera y todo eso, y cómo llegaste. Ahora ya, pues nos damos una idea de, Ujú. pues de cómo son, o sea, realmente cómo se preparan. Y Sí. porque pues uno como paciente, pues los ve de una manera. Y Ujú. la verdad es que sí, Pero los vemos así por culpa de a lo mejor malos doctores, ¿no? Que nos Sí. han tocado. Siempre, Sí. siempre van a hacer más ruido aquellos malos Malos. doctores que aquellos que sí Sí. hacen bien Yo- su trabajo. Yo la verdad, después de todo lo que recorremos, yo no creo que no exista un compañero que no haya entrado por vocación. Yo quiero pensar que todos amamos nuestro trabajo y el área médica es muy amplia, pero los que decidimos un área clínica, creo que nos vamos por el área clínica porque nos gusta, pero no sé, no sabría decirles en qué punto perdieron ese amor a su trabajo, perdieron ese amor a la profesión. No, no lo entiendo. fíjate que cuando dijiste O que, cansancio, Pero pero estos tan jóvenes. están o sea, están jóvenes, muy ajá. jóvenes. Pero Cuando tan dijiste jóvenes. que, Ujú. pues, esa satisfacción de que ya te pagaran por lo que es, por tu Ujú, trabajo y todo ujú. ese amor que tú traes de tu carrera y todas las experiencias que ya Ujú. viviste para llegar ahí. mm, pues bueno, sí, el sistema de salud, pues hay mucha gente. O sea, para empezar Es es mucha gente. mucha Entonces a gente. ellos los limitan. Pero, por ejemplo, yo voy a seguir hablando de mi médico porque es el único, el inútil que tengo de médico. Sí. Porque mira, no demerito pues que el estudio y todo lo que él haya hecho, pero en mi clínica no, o sea, no es es en la uno, o sea, no es una Sí. clínica como la Y 110, es ahí donde yo me enamoré de la ¿qué es la medicina, cabe 48? resaltar. No Ya es, no huele, ¿eh? Ya no huele. no Ya son, no huele. no son clínicas tan pobladas. Ujú. Hay veces que el doctor está platicando bien tranquilo, echándose una platiquita con la asistente, acá bien relax. Yo llego y no hay nadie. No hay Ujú. nadie esperando. Que en otras como la 48 Ajá, sí, y sí. que a las veces ni te recién- atienden sí. porque te van Ujú. posponiendo y tienes la cita a las 6 y ya te andan atendiendo a las 8 la última consulta. No, no, acá no. Hay veces que, o sea, mi cita es a las 5, yo llego 20 a las 5. Pásate de una vez. O sea, porque no tiene gente. Y ni aún así me revisa. Ujú. Pues por eso Y termina aún pronto. así es rápido, 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 Pues rápido. por eso O sea, termina no es pronto. como que a lo mejor es comprensible, como dices que hay Ujú. más gente atrás y un montón y un montón. Bueno, pues sí. Que de todos modos, como pacientes, que vas por algo, no lo vamos a entender. Ujú. Pero ahorita que lo estás comentando, bueno, sí, tienen tanta gente, todo esto. Pero oye, yo llego con mi médico, no hay nadie.
Y casualmente, fíjate que mi médico casi nunca hay nadie con él. Pues porque Todo- termina pronto. No, porque como no es me- legista. Ahí está, Y en de lejos. Porque chinga, es legista. y en chinga. O sea, ¿Qué te duele y qué quieres que te recete? había Vámonos. había una cosa que Clonazepam. que mi papá decía mucho, que era de que, o sea, apenas estás entrando y el cabrón ya está escribiendo. Sí, Ya está escribiendo. Y es verdad, sí. con este doctor nuevo que tengo hubo muchos cambios en mi clínica y llego y todos como de 20 años, Ujú. súper, súper jóvenes. O sea, como dices, no sabes en qué momento le perdieron el amor a su carrera. Pues ni yo tampoco, porque la están A apenas lo mejor ni la hicieron ejerciendo. con amor. A lo mejor Exacto. no entraron con vocación. O Que por tiene ejemplo, la facilidad, ¿no? O sea, Ujú. en tu caso, dijimos desde un inicio, pues no vienes de una familia como tradicionalmente cercana a la medicina, ¿no? Ujú. Y como que eso, creo yo, pues es un deseo bien cabrón de estudiar eso, Sí, ¿no? sí. Híjole, es que mi abuelo era doctor y mi papá es doctor y pues mi Y papá ahora quiere yo, que, qué hueva. que Sí, yo sí, sea dicen. doctor y pues se me da, ¿no? Y a lo mejor si no tengo la calificación, pues me la pagan la La carrera, carrera. ¿no? Y, o voy a estudiar porque pues ya la palanca ahí está y voy a entrar Exacto. rápido, porque pues a lo mejor tú sientes la satisfacción de que te están pagando por lo que haces y lo haces bien. Y ellos a lo mejor dicen, pues me pagan bien Ujú. y pues puedo hacer esto rápido y sin cansarme ni nada. Y fíjate que Entonces- es la verdad, lo triste es de que jamás nadie te va a agradecer lo que haces. Todas las instituciones de salud pública se rigen por metas, ya lo había mencionado yo. Entonces, aquí el doctor más bueno es el que más pacientes ve y el que menos tiempo hace. Ok. Entonces, esa es la realidad. Sí. O sea, nadie te va a calificar como buen médico o mal médico. A lo mejor existe también algo, por ejemplo, nos revisan las notas médicas. Entonces, sí dan premios a las notas médicas. ¿Qué Entonces, es la nota médica? la nota médica es precisamente que lo que tú escribes. Ah, ok. Estás describiendo con al razón paciente. escriben tanto. Exactamente. Masculino, Entonces, semicalvo, con barbita. Obvia. Pero sin desodorante. Sí, sin exacto. desodorante en otro lado. Entonces, sí califican las historias clínicas, pero jamás hacen una encuesta de por también lo ejemplo, atendió. qué tan conforme está el paciente con su médico. Eso no lo hacen. Sí, Algo- O sea, debería de hacerse, Algo que pero sí- no se hace. Algo que sí ha cambiado mucho en el seguro, yo recuerdo, eran muy mal encarados, todos. Todos eran muy mal encarados, todos les trataban muy mal. Ahorita a lo mejor nos estamos quejando como de su falta de interés, ¿no? O de ahondar mucho en su atención. Pero antes te trataba mal la La asistente. asistente, la También sí, te regañaba el otro tema, médico. Y luego llegabas a urgencias y también ¿y usted qué? En Y la le decía farmacia siempre. también en la te farmacia. atendían. Sí, Eso sí ha exactamente. cambiado, eso sí ha cambiado. No sé si haya más posibilidad de que las quejas lleguen más arriba o le hacen más caso a las quejas o ya porque hay un cambio de generación, ya se ve muchísima gente más joven. ¿Por qué será? Yo creo que son varios factores, pero yo creo que uno muy importante es el buzón de quejas. Ah, Por eso ahí yo está. siempre les digo, Ahí está. quéjense, quejarme. escríbanlo y tómense el tiempo para poner lo que ustedes piensan, lo de tu médico, claro que lo puedes hacer. Y mi prima Y me ahí- dico que usted es un legista, Así, porque nomás me así. atiende de Que me lejos. atiende. Órale. Eso, el buzón no lo podemos abrir nosotros. Hay una TAOD, una compañera que la contrata la delegación y ella es la que, o sea, ni el director tiene gerencia en esas quejas. Y esas se van ok. hasta la delegación. Y claro que hay sanciones y claro que hay... Entonces, es para que mejoren, ¿eh? No es para Exacto. tirarles, pero la Sí. verdad sí. No, pero, o sea, si no hacen bien su chamba, que pueden mejorar. Antes Tampoco de- les van a correr a menos de que hagan Sí, algo claro. malo, pues. Antes de Exacto. este médico, claro que me tocaron muy buenos médicos y muy serviciales, ujú. porque yo estaba Ok. acostumbrada a que, pues, con el así, Jefe de consulta. ve con el jefe de consulta que te firme que esto, que el otro. Y me tocaron que, en verdad, nos quedamos con la boca abierta. O sea, un médico bien y déjame llevar estos papeles para que me los firme el jefe La de jefa. consulta. Ujú, sí. Y yo, cabrón, que yo tenía que ir. Ujú. Aquí, Y en espérenme un momento, chinga. ahorita. y Espéreme tantito, ahorita voy. Sí. Y en chinga iba y rápido, rápido. Es que Y quería agarrar aire, no que no sabe Lucy. Quería ir al baño.
O a lo mejor Pues tenía bueno, que llevar... Tenía un- Los traía firmados, que era lo importante. Tenía un pedo atorado ahí. Coqueteando con Cuando yo me esguincé el pie, el doctor, ve con tu médico de consulta que te firme. Y yo así de... Y tú sin poder caminar. Sí me está Ah, viendo sí. que estoy con muletas. Ujú. Y yo así de... ¿No viene nadie con usted para que, pues, los lleve? Y yo así de... Ujú. Mandaba a mi hijo y a mí no me los quieren firmar. O sea, Tienes que ir. tienes que ir tú. Oye, Ay, no, sí, qué muchas horrible. veces eso me tocó en la... Ay, es que en la clínica de donde está la 110, ¿cómo se llama? Es la La 49. 48. 48. Ahí, pues ahí yo iba primero y pues son 3 pisos. Ujú. Y el jefe de consulta estaba en el último piso. Ay, ¿cómo crees? Entonces, había veces que el elevador, que era la No mayoría de las veces, no servía. Ujú. Y a los doctores, ven que te firma el jefe. Vienen silla de ruedas. Ahí yo Sí. veía a la gente que le ayudaba a la persona Ujú. con la silla de ruedas hasta arriba por las escaleras. O sea, Sí. de verdad, eso... Sí, está mal. Si Oye, les deberían de sucede, cambiarlo. ya saben, quéjense Quéjense, y ahí sí, está, así es. buzón de quejas, búsquenlo. Así Porque sí les hacen caso, porque muchas veces uno tiene la idea de que no, de pero que no. sí, porque eso no lo va a abrir el director. Hay una persona encargada especial de las quejas y esas van hasta arriba. Esas van hasta arriba y hay sanciones fuertes para esas quejas. Entonces no es cualquier cosa, o sea, recibir una queja, pero también sí me gustaría decir, si tienen un buen trato, si hay un buen médico, Claro. también Ah, es también bueno lo- también También. reconocer eso, porque también es bonito de repente que si bien ellos no se ven a la tarea de decir, eres buen médico, yo creo que la gente es bonito que diga que está recibiendo una buena Sí. atención. No lo Ahí digo está. por nadie, pero por mis compañeros que hacen bien su trabajo, porque nadie lo Reconozcamos hace. el buen trabajo y Y quejémonos el que no. Exacto. Yo Sí. creo que es lo Sí, justo, claro. definitivamente. No, la verdad, ese médico que me decía que él llevaba los papeles y no, y espérate, ahorita voy, iba en chinga y andaba. Ujú. Estaba coqueteando Incluso- con alguien, Lucy, porque estaba sacrificando sus 15 minutos Sí, contigo. para ir a o sea, ver. ¿cómo no se puede? Pues andaba coqueteando todo el día porque llegábamos a esperar consulta y se veía que él No, salía. yo creo que sí hay gente Entonces, muy seria, es lo que te digo. Hay sí, gente muy y la verdad servicial. sí nos pesó mucho porque se Sí. jubiló y ya cuando llegamos era otra persona Sí. que también hizo bien su chamba, pero pues era nuestra primera impresión como que, este médico y me Sí. revisaba y todo. Yo fui embarazada, entonces un trato muy, muy bueno Sí. y pues se jubiló muy rápido y, bueno, se jubiló muy rápido de que yo llegué. Entonces, Sí. pues ahí sí nos pesó, pero sí, o sea, no hay que generalizar, pero sí hay muy huevoncitos. A lo mejor no Sí. son malos, pero sí Ujú. son muy, muy huevones, la verdad. Sí. ¿Verdad? Sí, pero no todos. Yo No creo que hay todos. mucha gente que tiene todavía vocación, gente que tiene amor a Sí. su trabajo, ¿verdad? Pero como dice Eric, desgraciadamente por esas personas, Son los que pues, más se anotan. pues son los que se notan y los que pues queman a todo el instituto, Mira, ¿verdad? yo digo, hablo mal de este médico, pero a mi mamá le encanta. Ujú. Que dice, está muy guapo. O sea, no le importa que no lo revise, está muy guapo. Con eso me quedo. Al contrario, Sí. le importa que no la revise. Sí, Voy a ir otra vez porque Ujú. está bien guapo y lo Sí. quiero ver. Bueno, está Ajá. bien. Ahí se inventan los Ni me dolores. siento mal, nomás lo quiero ir a ver. Nomás quiero ir a verlo, ya se cura nomás con verlo. Oye, Claudia, aviéntate otra aneccdotilla así. Yo A la quería, ver. yo la quería guardar para Bochornosa. la plática La más posterior. bochornosa la vamos a guardar para Patreon. Pero la más la más bochornosa. bochornosa. Ah, pero a Pero ver, ahorita una antes de la más Una antes de bochornosa. la más, ajá. oye, Sí, cuéntanos la vez que abriste, sí, te encontraste a los dos enfermeros ahí en acción. Yo estoy inventando, en la pero... LP, en la LP. No, hombre, no, es que lo que pasa que eso se ve en el hospital. Esas cosas. Sí, no, Es no que- entramos en esa, No, en en esa es- área. Cuando nosotros estamos haciendo el año del internado, entonces estamos en el hospital de lleno. Y te das cuenta de que la vida del hospital es un ambiente muy pesado. Para empezar, entra uno, pues, jovencito y los médicos de base tras de uno. De las A coquetear. residentes y de las internas a coquetear. Es bien pesado el ambiente. Los médicos son muy coquetos. Creo que hay estadísticas que dicen que son de los más infieles, las profesiones más infieles. Y sí se ve mucho eso de la infidelidad. O sea, es muy frecuente que el médico salga con las enfermeras o que esté coqueteando con los residentes con las internas o las preinternas. Oye, ¿y alguna vez tuviste o viste alguna
Agarraste a alguien con las manos en la Ah, masa. o que le llegara ahí la esposa o la bronca de que... ¿Sí? No, fíjate, realmente no me tocó a mí. No, No, es que ya para que llegue la son esposa, muy ¿cómo puede cuidadosos, entrar? sí. Así? No, yo creo que ahí entre todos se echan sí, Sí, entre todos se se van cuidan. cuidando. No, pero yo creo que ¿cómo te diré? Como que, es que fíjate, los médicos, su vida prácticamente es fuera de casa. La mayoría de los médicos, y hablando del seguro social, o varones, hombres, tienen un doble trabajo. Trabajan en el Seguro Social, trabajan en la Secretaría de Salud y de pilón tienen un consultorio privado. Entonces no tienen casi vida propia. Y yo creo que también es una parte por la que son infieles, porque no tienen ellos manera primero no están en casa. Y otra, pues que, no sé, es como un escape para ellos, es mucha Y además están presión. guapas las doctoras, las enfermeras. Pero con su uniforme ahí sí nos y llevan la todo. ventaja las enfermeras. Fíjate, yo solamente tuve un novio médico y nada más un mes. Fue cuando yo era MIB 1, él era MIB 2, Marco. Entonces, pero la mayoría, si no te haces novio, si no te haces novios como médicos en la carrera, lo más seguro es que te la vayan, ya en el internado o médicos de base, se van a casar con una enfermera. Eso casi es un Sí. hecho. Porque las enfermeras nada más trabajan un turno. Entonces ellas llegan bien bonitas, con su Ya. pantalón transparente perfumadas. y su tanguita, y bien pintaditas y bien maquilladitas. Y nosotros Y luego las no. otras ahí, Nosotras 36 bien horas. fodo, o sea, llegábamos y todos bien fodos. Pues mire, doctor. Con la batota y todas destrozadas. Pues ellos querían a la enfermera bonita Sí. con la tanguita, pues porque ese es bien bonito. Y ella sus pantalones blancos y a todas se les ve el calzón, yo no sé. Sí, son los únicos puntos buenos de andar Sí, cuidando a tu sí. familiar ahí en el seguro. De que pues ahí andas viendo el catálogo de calzones de Ah, todos. con razón, siempre te apuntas para ir. Por eso quería No, por eso me no, acostaba en yo. el suelo. Ay, entonces sí se ve mucha esa situación ahí. Sí, y luego también, pues un poquito yo creo que desde que entras en el internado, yo creo que es ¿cómo te diré? Buscas relajarte o escapes por no sé cómo llamarlo, pues es tanta la presión, Distracciones. exacto. Entonces los médicos somos muchos, nos refugiamos un poquito en el alcohol. Es una época donde se toma mucho, irónicamente, o sea, no descansas y cuando descansas es alcohol, es sexo, o sea, sí es una vida loca, pesada. No estoy generalizando, pero sí, yo me recuerdo ya cuando, yo fui muy tranquila en el internado, pero ya en la especialidad ya estaba yo ya madurona, ya tenía yo, pues 39 años, casi 40 cuando hice mi especialidad. Entonces sí, terminábamos, no, había un día académico, entonces era los jueves. Entonces los miércoles saliendo del hospital nos íbamos a un lugar karaoke que se llamaba La Estación y ahí nos íbamos y pues bien a gusto íbamos a tomar, o si no íbamos a casa de un compañero y les gustaba mucho la guitarra y la bohemia y nos encantaba. Todos estos somos así, los médicos, la mayoría somos bohemios, nos gusta el vinito, nos gusta salir, así es la vida del médico, pues por lo regular, no estoy Aprovechan generalizando. su tiempo libre. Sí, francamente Porque sí. es poquito. Es poquito. Entonces, cuando tenemos tiempo libre, sí creo que tratamos de socializar y de relajarnos un poquito. Pero sí, es eso, son verdades que se ven en Grey's Anatomy, que me preguntan mis hijos que sí es cierto, pero Y pues ya una acostadita, pues ¿quién hace? Eso y un Ahí vaso en de el- agua no se le no se le niega niega a a nadie. nadie. Exacto. Sí, pues ¿qué? Ya somos Exacto. gente madura, somos Exacto. doctores. No nos vamos a pegar nada. Ya sería el colmo, ¿verdad? Que te ¿Estás pegara. sano? Yo estoy sana. Ya sería el colmo, ¿verdad? Que un doctor ande pegando ahí cosas. Pues, Fíjate, ¿quién ¿qué sabe? crees? No, ¿Sí mira, hay? claro que sí. Yo tuve, bueno, Lucy lo vas a ver, pero Yo acá pensando. sí, y resulta que tuvimos familiares que estuvieron en el seguro y que los contagiaron. Un médico desgraciado, fue médico, o sea, con toda la alevosía y la ventaja lo contagió de VIH, sabiendo que lo tenía, lo contagió. Así, claro que hay. O sea, creo que es importante que sepan que somos humanos, que tenemos debilidades, que no porque seamos médicos, yo siempre les digo a mis compañeros, somos como papás para el pueblo, entonces hay que predicar con el ejemplo. Pero yo voy a ser honesta,
tengo mis debilidades. O ya, por ejemplo, ahorita mismo, pues me invitaron una bebidita rica, un whisky, me lo estoy tomando. Me gusta fumar. Yo no fumo, cotidianamente yo no fumo, pero si salgo con mis amigos, me gusta fumar un cigarro. Tengo compañeros obesos, tengo compañeros que tienen problemas médicos, tengo compañeros que tienen se enfrentan a las mismas dificultades de salud que la población en general, a los mismos retos personales, o sea, somos humanos, que me gustaría que supieran y que no se les olvidara y que no nos criticaran tanto porque somos humanos a final de cuentas, que si estamos en un servicio y nos estamos riendo, es que no hay, ¿cómo haces para calmar? O cómo o sea, no te puedes poner a llorar con el paciente. De repente, mucha gente no lo sabe, a lo mejor muchos médicos lo podrán hacer o no, pero, por ejemplo, yo llego a casa y yo llego y me acuesto en un sofá y subo mis piernas porque me siento cansada. Y me dice mi hijo, de qué te cansas, mamá, de estar preguntando qué tienes? Porque realmente es un trabajo que no implica un desgaste físico, pero la verdad es de que es un desgaste mental y es un desgaste emocional. Y yo apenas ahorita estoy entrando en una etapa donde estoy aprendiendo un poquito de energías y de ese rollo. Y de verdad es un desgaste energético, o sea, te va la energía. O sea, las personas que nos dedicamos a tratar con gente, que nos dedicamos a dar salud, no a dar salud, a intentar mejorar su salud, de verdad es desgastante. O sea, llegas cansado, o sea, es cansado mental y físicamente. La consulta es muy desgastante. Entonces, somos humanos a final de cuentas y ojalá que la gente comprenda que a veces hay gente que espera más de uno, pero Y aparte de somos simples mortales. los problemas que tienen Ujú, en casa, o sea, tienen exacto. problemas de salud porque pues también tienen problemas en casa y pues Ujú, van pues ahí agravándose. exacto. Pues bueno, estamos en el final. Vamos a dejar esa anécdota para el Patreon, para que la vayas preparando. Sí. Y pues bueno, eh, estamos muy agradecidos que nos hayas venido a visitar desde Atotonilco. Muchas No, gracias hombre, por el no. esfuerzo. Muchas gracias. Esperemos que a todos les haya gustado este episodio. Si tienen alguna sugerencia, por favor, díganos. Si tienen alguna persona que dicen, esta persona puede ir, no tiene que ser una historia personal, puede ser a lo mejor de su trabajo, porque todas las profesiones tienen sus historias Claro. y pues por ahí también podemos pues tomar esos temas. Muchachos, pues nos vamos, Bere, Nos vamos al Patreon. nos vamos al Patreon directo, ya Directo. quieres Sí, escuchar. la Ya, anécdota vámonos. ya. No, nada más para terminar, pues quisieras decir algo para ya finalizar y ahora sí irnos con aquellas anecdotillas que tienes para Anecdotillas. nosotros. No, pues nada más agradecerles y recordarles eso, que los médicos somos humanos, que nos equivocamos, sí tenemos equivocaciones, que sí es importante que sepan que si nos equivocamos, o sea, ningún médico quiere dañar a su paciente, ningún médico, ninguno lo hacemos conscientemente, con la intención de afectar a ningún paciente. O sea, no queremos dañar a nadie, nuestra intención siempre es ayudar, nuestra intención siempre es aliviar. Y hay veces que suceden cosas que no dependen de uno, que dependen de circunstancias externas del mismo paciente, de muchas cosas. Y desgraciadamente, pues hay veces se van a demandas innecesarias porque las personas consideran que lo hace uno a propósito, pero no. O sea, yo no conozco ni un solo compañero que diga, ay, me voy a fregar a este paciente, ay, le voy a dejar mal la cirugía, ay, le voy a dejar la gasa, o sea, no. Y sí existe la negligencia médica, claro, por supuesto, existe la negligencia médica y la negligencia definida como no intencional, así tal cual, o sea, nada es intencional. Y creo y yo espero que la mayoría de mis colegas actuemos, y que yo sé que es así, que la mayoría actuamos con el corazón, que la mayoría tenemos vocación, porque terminar medicina no fue fácil. Entonces, solamente la puede terminar quien tiene amor y vocación. Y yo creo que existen razones por las cuales alguien la perdió en ese momento ese amor, o inclusive también se pierde la relación de paciente. O sea, hay veces que tú puedes ser buen médico, pero no puedes tener una relación con ese paciente, porque sí sucede. Entonces, somos humanos, nada más. Recuerden que somos humanos.
Así es. También. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final y quédense también para Patreon. Por ahí ayúdennos. Ya saben, compartan, denle like, no se les olvide. Y pues ya saben, quiéranse mucho y trátense bonito. Nos vemos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar. Puedes unirte a patreon.com/hasta-la-riata podcast y convertirte en uno de nuestros mecenas. Y pues bueno, obtén beneficios exclusivos desde 25 pesos y puedes tener acceso a contenido exclusivo para ti. Síguenos en todas nuestras redes sociales, búscanos como Hasta la Riata Podcast. En lo personal me sigues a mí como eric.riata. ¿Quieren decir sus redes, muchachas? Ay, ahorita no las tengo en la mente, la No, verdad. pero síganme a mí, eric.riata. Pero si quieren saber, nos pueden preguntar también. Denle a la campanita, regálenos un like y déjanos comentarios acerca de lo que platicamos el día de hoy y dinos, si has llegado un momento a decir, estoy hasta la riata de esto. Adiós.